Mis calificaciones son las peores de toda la clase. Tras un encuentro inesperado, descubrí que puedo recargar mi coeficiente intelectual. Se detecta que el jugador está por comenzar las clases, se activa el sistema de recarga cerebral, precio con descuento del 30%. Recarga exitosa. Felicidades jugador. Su coeficiente intelectual ha aumentado en 100 puntos y ha obtenido una nueva habilidad. Desintegración de la memoria, memoria fotográfica, vitalidad al máximo. Al principio pensé que era una broma de video insignificante, hasta que recibí la notificación de éxito del sistema. Felicidades jugador, su recarga de 9.9 hectáreas ha sido exitosa. 10 puntos de coeficiente intelectual por 9.9, así que terminé tomando un préstamo de usura de 800.000 con la identificación de mi padre. Subí directamente mis puntos de atributo de inteligencia a 400. Incluso Sherlock Holmes vendría a rogarme que le ayude a resolver sus casos, así que al día siguiente regresé a la escuela decidido. En cuanto sonó la campana, el director de grupo llegó puntual al salón, y entonces recordé que hoy teníamos examen de matemáticas. Mi compañera de asiento, Sulallan, sacó un examen de su pupitre lleno de anotaciones, mientras que yo saqué una hoja en blanco de mi mochila. Rayos, no lo hice. Tenía planeado llegar temprano para copiarle a un compañero. Pero me quedé dormido. Sulallan se acercó a mirar mi hoja en blanco y soltó un chasquido de desaprobación. Eres un caso perdido, no has escrito ni una palabra. Al recordármelo Sulallan, mi rostro se puso aún más pálido. Desesperado, mi mirada se posó inconscientemente en esa hoja en blanco. Fue solo un gesto accidental, pero cuando mis ojos tocaron los problemas del examen, surgió una sensación muy extraña. Antes, para entender un problema, necesitaba leerlo una y otra vez con mucho esfuerzo, pero ahora solo me toma medio segundo. De repente, la respuesta a la primera pregunta apareció en mi mente, giré la cabeza. Y miré el examen de Sulallan a mi lado. La respuesta de la primera pregunta era claramente una de no podía creerlo. Pude calcular mentalmente la respuesta en menos de un segundo. Bajé la vista a la segunda pregunta y ocurrió lo mismo en un abrir y cerrar de ojos. El problema completo entró en mi mente. Era una progresión aritmética común. Solía necesitar varios minutos escribiendo y rayando en papel de borrador. Pero hoy, apenas terminé de leer el enunciado, la respuesta apareció en mi mente. Es la C. Seguí mirando el examen de Sulallan. La respuesta correcta era efectivamente la C. Con solo un vistazo entendía el problema. Calculaba la respuesta mentalmente en menos de un segundo. Esto es algo fuera de lo común. Mi coeficiente intelectual saltó de 79 a 400. Ahora, resolver estos problemas sencillos no requiere ningún esfuerzo. Sulallan se reía de mi desgracia. Cuando de repente tomé mi bolígrafo y comencé a escribir en el examen. Sulallan se quedó atónita, sin entender qué me pasaba. Pero en solo 10 segundos, terminé las 12 preguntas de opción múltiple, sin dudar ni un momento en ninguna de ellas. Con solo un vistazo podía escribir directamente la respuesta. Al principio, Sulallan pensó que estaba adivinando al azar, pero bajó la mirada hacia su propio examen. En cambio, fue ella quien se quedó confundida primero. Las respuestas de opción múltiple que Chen Zhao había marcado al azar eran exactamente iguales a las respuestas estándar que ella había buscado en su aplicación de estudio. Si fuera una sola pregunta acertada, podría entenderse como suerte, pero haber acertado 12 preguntas seguidas. ¿Qué rayos está pasando? Antes de que Sulallan pudiera reaccionar, yo ya había resuelto rápidamente las 4 preguntas de completar espacios. Igual que antes, todas correctas. 4 segundos, 4 preguntas completadas. Todas correctas. A Sulallan casi se le cae la mandíbula de la impresión, mientras yo ni siquiera levantaba la vista. Estaba absorto, casi como en trance, mirando los problemas complejos, justo cuando el compañero encargado de recoger los exámenes llegó ante mí. Sulallan se enderezó de repente, con el rostro sonrojado. Quien recogía los exámenes era Sang Soo Chen, el estudiante brillante que siempre oscilaba entre el segundo y tercer puesto de la clase y, lo que es más importante, el chico más popular del aula. Con 1,83 m de estatura, rostro limpio y apuesto, lucía el uniforme escolar como si estuviera en un drama coreano. El protagonista arrogante que más despreciaba a los estudiantes como Chen Zhao, que no mostraban ningún deseo de superación, que siempre sacaba las peores notas, dormía en clase todos los días y no tenía ni un ápice de la vitalidad propia de la juventud. Pero yo no dije ni una palabra, ignoré por completo a Sang Soo Chen y repasé rápidamente todo el examen con la mirada. Las preguntas complejas del reverso, y luego comencé a escribir, solo anotando el resultado final. Las respuestas de todos los problemas grandes en 5 segundos, todo listo, no quedaba de otra.
Suspiré y le entregué el examen a Sang Soo Cheng, quien se quedó pasmado y tomó mi hoja con estupor. Echó un vistazo y vio que estaba llena de respuestas escritas con trazos rápidos y elegantes, como si hubiera necesitado apenas unas decenas de segundos. Completé todo el examen en un instante, viendo cómo otros compañeros ya terminaban de entregárselo al profesor. Aunque Sang Soo Cheng no entendía qué estaba pasando, organizó el examen y se lo entregó al profesor principal, mientras yo me quedaba mirando la mesa, distraído. Por fuera no mostraba expresión alguna, pero por dentro mi mente era un hervidero. Antes, esas mismas preguntas me habrían sido imposibles. Si me las encontraba, solo podía quedarme mirando sin saber qué hacer, pero ahora, con solo un vistazo, la respuesta surgía en menos de medio segundo. Como una computadora, este cerebro es sencillamente invencible. Así que esta es la sensación embriagadora de tener un alto coeficiente intelectual. Estaba disfrutándolo en silencio. De repente, escuché un grito estruendoso desde el estrado. Chen Zhao, ¿a quién crees que engañas con este examen? Ni siquiera sabes copiar. Vete a ponerte al fondo de la clase. El profesor principal estaba rojo de furia. Golpeé la mesa con fuerza, y todos se giraron para mirarme con ojos inquisidores, como si fueran reflectores. Todos en la clase esbozaron una sonrisa burlona. Primero me quedé helado, pero luego fruncí el ceño. No he copiado, profesor. ¿No dijo usted antes que, si uno sabe cómo hacerlo, se puede escribir directamente el resultado en los problemas de desarrollo? ¿Saber cómo hacerlo? ¿Acaso sabes resolver todos estos ejercicios? El director de grupo me miró con furia y se rió con desprecio. ¿Que lo sabes todos? Entonces, ¿por qué siempre sacas notas tan bajas? ¿Alguna vez has aprobado matemáticas? Vete al fondo de la clase a reflexionar. En ese momento me di cuenta de que todos mis compañeros estaban girando la cabeza para mirarme. Chen Zhao está acabado. Escribir solo el resultado en los problemas complejos es un privilegio solo para los 5 mejores de la clase. ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza a este inútil? Ni siquiera sabe copiar bien las tareas. Al escuchar aquello, no pude contenerme. Aunque mis calificaciones anteriores fueran malas, no había razón para sacar conclusiones tan precipitadas. Sin siquiera preguntarme, ya daban por hecho que estaba engañando o copiando. Esto ya no era solo una crítica a mi capacidad académica. Era una humillación a mi carácter y a mi moral personal. Mientras me llenaba de indignación, una voz resonó de repente en mi cabeza. Sistema, misión activada. Demuestra tu nivel de matemáticas, hoy tienes que probar quién eres. Haz que todos sepan que eres la reencarnación de Su Chongxi, que Hua Luogen te aplaudiría. Y que incluso Gauss te reconocería como un genio. Eres la persona que mejor sabe matemáticas en toda la sala. Pase lo que pase, di esta frase. Sé resolver todos los problemas de matemáticas de secundaria. Si no me creen, pónganme a prueba, lo resolveré aquí mismo. Cuando el profesor te llame a la pizarra, escribe las respuestas correctas para demostrar tu valía. Al oír esto, me quedé petrificado. ¿Esta misión es tan escandalosa? ¿Desafiar directamente al profesor? Sistema, me quieres matar. Pero luego, lo pensé mejor. Miré al profesor, que parecía un tiranosaurio en el estrado, y luego vi decenas de rostros volteados riéndose de mí. Así que me puse derecho y dije en voz alta, profesor, sé resolver todos los problemas de matemáticas de nivel secundaria. Si no me cree, puede ponerme un ejercicio ahora mismo y lo resolveré en vivo. Apenas terminé de hablar, toda la clase estalló en carcajadas. ¿Qué sabe todos los problemas de secundaria? ¡Qué fanfarronada tan inmensa! Ni siquiera Chen Xiaoran, la mejor de la clase, ni mucho menos Ma Jianjun, el mejor de toda la escuela, se atreverían a decir algo así. ¿Qué clase de locura le dio al último de la clase para decir semejante barbaridad? Levanté la mirada hacia el profesor. El profesor estaba fuera de sí, mirándome fijamente con rabia. Te daré una última oportunidad. Profesor, dije que me quedaría toda la mañana de pie al fondo. Domino todos los problemas de matemáticas de nivel secundaria. Si no me creí, pueden examinarme ahora mismo. En ese momento, los alumnos de la clase ya no podían reírse. Todos suspiraban y maldecían en voz baja. Chen Zhao está simplemente loco, tiene que enfurecer al profesor tutor, y si se enfurece, nos pondrá más tarea por la noche. Le dieron una oportunidad de retirarse y no la tomó, ¿no es un idiota? Me temo que vino a la escuela habiéndose bebido 3 tragos de licor fuerte. Había un alboroto en el aula cuando la puerta principal se abrió de repente y entró un hombre de mediana edad con gafas, con una presencia imponente. Sin necesidad de estar enojado ya imponía respeto. Quien entraba no era otro que el director de grado. Hace un momento, tanto el profesor como yo habíamos gritado muy fuerte, y el director de grado claramente lo había escuchado desde el pasillo,
así que al entrar fue directamente a hablar con el profesor. Ambos intercambiaron unas palabras en voz baja, y luego el profesor le mostró mi examen al director. El rostro del director se tornó lívido al instante. Al verlo, mi cuerpo se tambaleó levemente. Conozco bien la severidad y rigidez del director de grado, lo que más odia es a los estudiantes que no respetan a los maestros. Y a los estudiantes que entregan tareas descuidadas. El director de grado giró la cabeza y, con los ojos entrecerrados, me miró fijamente. Contradecir a un maestro. Hacer la tarea de forma extremadamente descuidada, perturbar la disciplina de la clase y faltar al respeto a la institución. Te castigo con una semana de reflexión en casa. Mi rostro se puso pálido como el papel, no esperaba que el director impusiera un castigo tan severo. Esto es claramente usarme como ejemplo para intimidar a los demás y restablecer el orden. Respiré hondo y dije con firmeza, aunque hice este examen de forma apresurada, realmente lo resolví ejercicio por mi cuenta. Si el profesor no lo cree, puede ponerme cualquier problema de nivel bachillerato para evaluarme. Responderé en el acto. Terminé de hablar y la mirada del director de grado se volvió aún más fría, mirándome con desprecio mientras decía: muy bien, plantearé los problemas y tú los resolverás en la pizarra. Serán 3 en total. Si respondes todos correctamente, admitiremos nuestro error y te pediré disculpas. Si fallas aunque sea en uno, te irás a casa una semana a reflexionar y recibirás una advertencia formal. ¿Estás de acuerdo? Al oír esto, abandoné mi asiento sin decir palabra y caminé con paso firme hacia la tarima. Estoy listo, por favor dícteme el problema. El director se mostró un poco sorprendido, pero pronto recuperó la compostura. El director de grado también fue profesor de matemáticas en el pasado y conocía el contenido de bachillerato al dedillo. Por lo tanto, dijo directamente: este problema es de hace 10 años, el ejercicio final de la prueba de acceso conjunta. Apenas el director pronunció esa frase, el rostro de los estudiantes cambió. El director realmente iba a usar el problema más difícil de la prueba conjunta para examinar a Chen Zhao. Esto es un intento de aplastarlo desde el principio. El director comenzó a dictar el problema, y mientras hablaba, los estudiantes de abajo empezaron a reaccionar de diversas maneras. Los estudiantes con bajo rendimiento se quedaron atónitos, sin entender absolutamente nada. ¡Demonios! Ni siquiera entiendo de qué trata el problema. El director realmente quiere darle una bofetada a Chen Zhao con este ejercicio difícil. Si Chen Zhao logra resolver esto, me como el examen aquí mismo. Los estudiantes destacados también sostenían sus lápices, garabateando algunas cosas en sus hojas de borrador. Pero de repente se quedaron bloqueados. Este problema parecía muy sencillo, con apenas una línea pidiendo hallar un rango de valores. Sin embargo, al intentar resolverlo, se dieron cuenta de que no sabían por dónde empezar. Mientras los demás se devanaban los sesos, yo ya había terminado de escribir el problema en la pizarra. Era una pregunta de opción múltiple. Justo cuando el director iba a mencionar las 4 opciones, escribí la respuesta directamente. De 90 a 270 grados, ¿verdad, profesor? Toda la clase estalló en murmullos. Apenas terminó de copiar el enunciado y ya tenía la respuesta. Esto es increíblemente rápido. Incluso si lo buscaras en internet, se tardaría tiempo en tomar la foto y subirla. Que diera la respuesta al instante aumentó el horror de los estudiantes brillantes en las primeras filas. Los espectadores casuales miran el espectáculo, pero los expertos comprenden su complejidad. Ellos sí podían entender el problema y por eso sabían lo difícil que era resolverlo, pero incluso ellos no tenían ni idea de cómo abordarlo. ¿No será que Chen Zhao simplemente lo adivinó?, pensaron algunos alumnos, y cuanto más lo meditaban, más convencidos estaban de ello. Pero el rostro del director cambió repentinamente. Exacto, esa es la respuesta. En un instante, la clase quedó en un silencio sepulcral. Todos los estudiantes estaban atónitos. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Había el director planeado este teatro de antemano con Chen Zhao? Imposible. ¿O alguien le estaba dando pistas a Chen Zhao desde abajo? Eso tampoco tenía sentido. Ni siquiera los 3 mejores de la clase pudieron resolverlo. ¿Quién podría haberle ayudado? Ignoré la reacción de la clase y simplemente miré al director. Entonces, profesor, proponga la segunda pregunta. El director asintió. Su expresión empezó a volverse complicada. Tras un momento de reflexión, dijo: la siguiente pregunta. Es el ejercicio final del examen conjunto de las 100 escuelas de las 4 provincias de hace 5 años. Escuchen con atención. Al oír esto, las pupilas de los estudiantes se contrajeron al unísono. El examen conjunto de las 4 provincias era una prueba diabólica. El director iba a usar el ejercicio más difícil del examen. Esto era para destrozar a Chen Zhao, con respecto al ejercicio final. Entre el sonido seco de la tiza,
apareció una figura geométrica tan extraña que provocaba vértigo, una esfera. Esta línea, y la función de esta otra línea. El director marcó con trazo grueso 2 líneas en el dibujo. La clase entera se quedó paralizada. Era un problema legendario. Solo mirar la figura en la pizarra ya causaba mareos. Normalmente, los problemas de geometría son simples cubos, o una esfera, a veces solo una esfera aislada. Incluso los problemas más difíciles eran manejables. Pero ahora, ¿qué rayos eran esos cilindros apilados? ¿Qué demonios era ese corte diagonal? ¿Y qué era esa ecuación de función de línea esférica? Los estudiantes de las filas traseras se quedaron con la boca abierta. Los estudiantes brillantes de las primeras filas, aunque ya habían preparado sus hojas de borrador y tomado sus lápices, no se atrevían a apoyar la punta del lápiz sobre el papel. ¿Cómo voy a resolverlo si ni siquiera entiendo el diagrama? En el estrado, yo también miraba el gráfico hacia arriba, sin decir una palabra. Al verme allí parado, atónito, los compañeros de clase empezaron a cuchichear. Ya está, Chen Zhao se ha quedado en blanco. El director, como buen viejo zorro, pensó que si un problema no bastaba, pondría otro. Era experto en doblegar a los insolentes. Muy bien, vete a casa a reflexionar una semana y recibirás una anotación negativa en tu expediente. Ah, ¿para qué te esforzaste tanto alardeando, Chen Zhao? ¿No es esto dispararte a ti mismo en el pie? ¿Quién demonios puede resolver un problema tan endemoniado? Si Chen Zhao logra resolver esto, me como el libro de texto de matemáticas de primero ahora mismo. Todos se preparaban con regocijo para verme hacer el ridículo. Los 3 mejores alumnos de la primera fila se miraron entre sí, y en los ojos de cada uno se leían 3 palabras. Imposible resolver. Al ver esto, el director dijo, te doy 5 minutos. Sin embargo, apenas terminó de hablar, hice un gesto con la mano, no es necesario. Al segundo siguiente, tomé la tiza y empecé a escribir frenéticamente en la pizarra. Al instante, la ecuación invisible apareció plasmada sobre ella. Resultado directo. ¿Verdad, profesor? Giré la cabeza hacia el director de grado y repetí la respuesta. X al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 3 es igual a 1. El semblante del director se tornó aún más complejo. Tras un largo silencio, asintió con duda. Esa era la respuesta. Toda la clase se quedó atónita, y el profesor titular, que estaba detrás del director, también se quedó paralizado. Un problema de tal dificultad, resuelto en menos de 2 minutos y mediante cálculo mental, sin siquiera hacer borradores. ¿Es su cerebro una calculadora? Entonces, por favor, profesor, ponga un tercer problema, continué. El director negó con la cabeza. No hace falta un tercer problema. El coeficiente de dificultad de estos 2 problemas en el examen de aquel año era de 0.005. Es decir, solo 5 de cada 1000 estudiantes podían resolverlos. Que tú hayas podido hacerlo es suficiente para demostrar tu capacidad. Dicho esto, el director de grado se inclinó levemente ante mí. Lo siento, estudiante Chen Zhao, te ofrezco mis disculpas. Todos en el aula tenían rostros de estupefacción. Sus mentes no lograban procesar lo ocurrido. Un estudiante que siempre ocupaba el último lugar de la clase había logrado que el furioso director de grado se disculpara ante él con total reconocimiento. Al ver esto, solté la tiza. Me sacudí el polvo de las manos y bajé del estrado. Al mismo tiempo, en mi mente resonó la voz del sistema. Misión cumplida, recompensa otorgada, periodo de experiencia de alta inteligencia extendido por un día. Subir a alardear un poco, demostrar mi inocencia y resolver 2 problemas sencillamente. Y además extender el periodo de alta inteligencia, este negocio es muy rentable. Lo único malo es que esta recompensa es demasiado pequeña, extenderlo por apenas un día. El sistema es realmente tacaño. No pido 10 o 15 días, incluso si lo extendiera 3, 4 días o una semana habría estado bien. Mientras pensaba en esto, antes de volver a mi asiento, el director de grado me detuvo de repente. Estudiante Chen Zhao, quiero hacerte una pregunta. Si tu nivel de matemáticas es tan bueno, ¿por qué has reprobado matemáticas en todos estos exámenes? Al ver la expresión de duda del director, me sentí un poco abrumado por un momento, y los demás compañeros de la clase también me miraban queriendo saber qué pasaba. Ante esto, respiré hondo. Pensé en varias formas de explicarlo y finalmente decidí arriesgarme. En realidad, mi nivel de matemáticas siempre ha sido bueno. Desde el primer año de bachillerato he estado ocultando mi talento. En cada examen escribía las respuestas correctas en una hoja de borrador y luego escribía cualquier cosa en la hoja del examen. Al escucharme decir esto, todos en el salón se quedaron atónitos. ¿Reprobar a propósito y mantenerlo así durante 3 años enteros?
Qué ganas escribiendo tonterías en el examen a propósito, no pudo evitar preguntar también el profesor tutor. ¿Por qué hiciste algo así? ¿De qué sirve ocultar tu talento? Al escuchar la pregunta del profesor, me irrité, pensando, ¿por qué eres tan metiche? ¿No te diste cuenta de que me estoy inventando una excusa? Pero no tenía opción. Debía responder al profesor, así que mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Cuando estaba en la secundaria descubrí que soy una persona que se vuelve orgullosa y complaciente con facilidad. Si salía bien en un examen, inevitablemente me volvía perezoso y mis calificaciones bajaban. Por eso, al entrar a bachillerato, decidí salir mal en cada examen para motivarme a mí mismo y mantenerme alerta. Entonces, ¿solo ocultabas tu talento en matemáticas, o en todas las materias?, preguntó de repente el director de grado. No me atreví a presumir demasiado, apenas iba a abrir la boca para decir que solo en matemáticas, cuando de repente la voz del sistema resonó en mi mente. Misión activada, el contraataque en el ranking. Descripción de la misión. La fanfarronada ya se dijo, lo dicho, dicho está, no hay marcha atrás. Para mantener tu dignidad y reputación, dile al profesor que eres excelente en todas las materias. No ocultarás tu talento en los próximos exámenes y obtendrás calificaciones altas en las evaluaciones escolares posteriores. Recompensa de la misión. Un sorteo aleatorio. Al escuchar la voz del sistema, me sentí verdaderamente desdichado. ¿Por qué este sistema solo activa misiones? ¿No conoce el principio de que todo tiene un límite? Pero las órdenes del sistema son irrefutables. ¿Quién sabe qué pasaría si no aceptara la misión? No tuve más remedio que armarme de valor y responder con el guión. El director de grado mostró una sonrisa de satisfacción al oírme. Bien. Entonces esperaré ver tu progreso. Dicho esto, salió del salón. Cuando regresé a mi lugar y me senté, suspiré profundamente. La segunda clase era de lengua. El profesor llegó temprano al salón y comenzó a escribir en la pizarra, así que revolví mis cosas para encontrar mi libro de texto de lengua. Los alumnos destacados en las primeras filas también sacaron sus libros de lengua, los cuales estaban llenos de anotaciones densas. Las líneas horizontales de bolígrafo rojo y negro parecían un campo de batalla sucio y caótico, así que abrí el libro. La página de arriba todavía estaba limpia, impecable y sin una sola mancha. Era un libro completamente nuevo. Bueno, tampoco estaba del todo sin marcas. Le había dibujado una motocicleta a Dufu. El frente de la moto tenía una ametralladora pesada. Para ser sincero, se veía increíble. Lengua y literatura era la asignatura que más estudiaba, pero nunca escuchaba al profesor. En cada clase, simplemente me quedaba con mi libro de texto. Leía sin rumbo y, mientras lo hacía, empezaba a divagar, perdiéndome en toda clase de pensamientos. Las clases de lengua eran ciertamente agradables y placenteras, pero mis notas eran desastrosas. En cada examen, incluso en las tareas básicas de memorización y dictado, sacaba un 0. Justo cuando estaba deprimido, un pensamiento cruzó repentinamente por mi mente. Si mi coeficiente intelectual había aumentado, ¿acaso no podría mejorar también mi memoria? Ya había probado las mieles del éxito al resolver el problema de matemáticas. Entonces, para las asignaturas distintas a las matemáticas, un alto coeficiente intelectual también debería funcionar, ¿no? Para verificar la idea de que mi memoria también habría mejorado. Abrí el libro de lengua, busqué un texto clásico obligatorio que el profesor nos había pedido aprender y comencé a memorizar. Discurso sobre los 6 reinos. Susun, la destrucción de los 6 reinos no se debió a que sus armas fueran débiles, ni a que su estrategia fuera mala, sino al error de sobornar al estado de In. Realmente no había leído mucho este texto antes. Ahora, al leerlo, resultaba muy extraño. Antes, al leer este tipo de textos clásicos, no entendía el significado y las frases pasaban por mí sin dejar ninguna impresión. Pero ahora, cada vez que leía una frase, sentía como si estuviera colocando ladrillos. Cada oración era un ladrillo. Tomaba forma poco a poco en mi cerebro. Apenas terminé de leer el texto, escuché al profesor de lengua decir desde el estrado: ¿Han memorizado el texto que les pedí repasar anoche? Los estudiantes de las filas traseras respondieron sin mucha convicción, mientras que los aplicados de las filas delanteras levantaban la cabeza. Sí, el profesor de lengua, con calma, añadió: entonces elegiré a alguien por número de lista para que pase. Número 26. Me quedé paralizado y luego mi rostro mostró pánico. Número 26, ¿no era ese mi número? Mi compañero de mesa me preguntó en voz baja: ¿sabes recitarlo? ¿Has estado ocultando tus verdaderas habilidades en lengua? Respondí con el rostro pálido: no sé ni jota. Mientras me levantaba temblando, miré al profesor, con la intención de decirle que no sabía nada.
El profesor de lengua lanzó la pregunta directamente. Recita el discurso sobre los 6 reinos. Lo pensé un momento. Descubrí que todavía podía recordar la primera frase, así que dije con esfuerzo, la destrucción de los 6 reinos. No se debió a que sus armas fueran débiles ni a que su estrategia fuera mala. El error fue sobornar a In. Al poco tiempo, de repente me detuve, no era que no pudiera seguir recitando, sino que me di cuenta de que acababa de terminar la última frase, al principio de la recitación. El profesor de lengua fruncía ligeramente el ceño, pero a medida que avanzaba, su expresión se relajaba cada vez más. Cuando terminé por completo, ya mostraba un gesto de aprobación y satisfacción, asintiendo para que me sentara. Había superado la prueba, pero al sentarme, mi espalda estaba cubierta de una fina capa de sudor frío. En ese preciso momento, me sentí sumido en una enorme sorpresa y euforia. Un texto clásico de cientos de caracteres, largo y tedioso, que en teoría me habría tomado varias horas memorizar, pero ahora, solo lo había leído una vez. ¿Acaso esto es la legendaria memoria fotográfica? Si realmente fuera así, entonces sería increíble. Para verificar mi teoría, saqué el libro de texto de lengua de mi mochila y busqué un artículo lo suficientemente largo. Lo leí una vez, tenía 5 páginas completas. Luego, puse el libro sobre la mesa de Sulanlan. Hazme un favor, voy a recitarte este artículo. Ayúdame a ver si me equivoco en algo o si olvido alguna parte. Sulanlan se quedó atónita al principio. Su expresión claramente demostraba que no entendía qué estaba tramando, pero como ella tampoco estaba estudiando, y no era una molestia, aceptó. Miré hacia la mesa frente a mí. Al principio mi ritmo era algo lento, pero después de 2 páginas, comencé a hablar más rápido, hasta terminar como una ametralladora. Sin ni siquiera respetar las pausas de los signos de puntuación, iba a una velocidad increíble, dominando el texto a la perfección. Sulanlan abrió mucho los ojos, mirándome como si fuera un monstruo, no me equivoqué ni en una sola palabra. Inmediatamente mostré una sonrisa triunfal, efectivamente, tenía memoria fotográfica. El sistema dijo que me daría un coeficiente intelectual de 400. Lo que no solo me permitía resolver problemas matemáticos y calcular mentalmente a gran velocidad, sino también memorizar libros al instante. Este nivel de inteligencia es absolutamente explosivo. Voy a llegar muy lejos. Me invadió un deseo irrefrenable de estudiar. Durante todo el día, apenas me levanté de mi asiento y ni siquiera apoyé la cabeza en la mesa para dormir un minuto. En su lugar, me dediqué a leer en silencio los libros de texto sin parar. A la mañana siguiente, cuando llegué al aula, noté claramente que muchos compañeros me miraban de forma distinta. Después de todo, ayer resolví el problema matemático imposible en segundos. Y esa proeza había impactado a muchos. Antes, en clase, yo era prácticamente invisible, pero ahora me había convertido en el centro de atención. Al llegar a mi asiento en la última fila, mi compañera Sulanlan estaba desayunando un baozi de cebollino. ¡Ay, hermana mía! ¿Tenía que comer bollos de cebollino? Me estoy volviendo loco. Todo el mundo conoce el poder de los bollos de cebollino, pero a Sulanlan le encantan y está sentada junto a la puerta trasera del aula. El olor flota hacia la puerta. Los demás estudiantes no lo huelen, pero yo me lo como todo yo solo. ¿Tienes miedo? Vas a morir en el acto rodeada de este olor. Sulanlan continúa mordiendo su bollo sin importarle nada y sigue con su lengua afilada. No puedo hacer nada con ella, así que abro un libro de biología para repasar. Tras unas páginas, doy un suspiro. Cierro el libro y me quedo mirando a la nada sobre la mesa. Como ya lo leí ayer y lo memoricé todo, no hay necesidad de seguir mirando. Sulanlan nota que cierro el libro y empieza a chasquear la lengua. ¿Qué pasa? ¿Te has crecido? ¿Ya te has memorizado todo el libro de biología? Si fuera como antes, le habría echado una mirada de mala gana a Sulanlan y habría girado la cabeza para hacerme el sordo. Hoy, simplemente respondí con un suave «oh». ¿Qué significa ese «oh»? Si intentaras rebuznar como un burro, sería más bien un «io». No es eso. Sulanlan sonrió mostrando los dientes. Lo que digo es que «oh» significa «ajá». Significa que sí, que me he memorizado todo el libro de biología, dije molesto. ¿Te lo has memorizado todo? Tu arrogancia es mayor que la del perro celestial que se traga al sol, dijo Sulanlan haciendo un mohín. ¿Te atreves a dejar que te haga unas preguntas? Voy a derribar tus muros y desenmascarar tu farsa. Al oír esto, me encogí de hombros, indiferente. Pregunta lo que quieras, si no puedo recitarlo, acepto la derrota. Entonces Sulanlan abrió el libro de biología y, mientras mordía su bollo de cebollino, preguntó con la boca llena. ¿Definición de fotosíntesis? Casi sin dudarlo, respondí,
La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas verdes, a través de los cloroplastos, utilizan la energía lumínica para convertir el dióxido de carbono y el agua en materia orgánica que almacena energía y liberan oxígeno. Sulanlan mostró algo de sorpresa. No esperaba que realmente lo respondiera. Lo dije de forma fluida y rápida, palabra por palabra como en el libro, claramente me lo había aprendido de memoria. Como si sintiera que no había alardeado lo suficiente, añadí de repente, este párrafo está en el libro de Biología 1. Página 101, en las 3 primeras líneas. Sulanlan abrió los ojos de par en par y bajó la vista para comprobar el número de página. Efectivamente, era la página 101. Joder, soltó Sulanlan. ¿También recuerdas el número de página? Todo el libro está almacenado en mi cerebro como un libro electrónico. Un simple número de página, pan comido, sonreí ligeramente. Esa es la cualidad básica de un genio académico, no te pases de listo. Sulanlan no quería creerlo. Justo cuando iba a seguir preguntando, el compañero de adelante, Wang Wei, se giró y preguntó directamente, la última página del libro de texto. Es decir, el epílogo, el último párrafo del texto principal. Varios compañeros me miraban con una sonrisa maliciosa. Pensando para mis adentros, seguro que no puedes memorizar este epílogo, ¿verdad? Al ver esto, solté una risa fría y comencé a recitar. También queremos agradecer a los profesores y alumnos de las zonas experimentales que utilizan este conjunto de materiales didácticos. Esperamos que, durante el uso de estos materiales, puedan enviarnos sus opiniones y sugerencias a tiempo, por lo cual les estamos profundamente agradecidos. Los compañeros a mi alrededor se miraron unos a otros, estupefactos. ¿Esto también se puede hacer? Chen Zhao, ¿eres humano o un fantasma? ¿Hasta el epílogo te sabes? ¡Qué tipo tan implacable! ¿Para qué memorizas el epílogo? Si en el examen de ingreso a la universidad preguntaran sobre el epílogo, transmitiría en vivo como los baños de toda la escuela. Rayos, es la primera vez que siento miedo de un estudiante brillante. ¿Es este el legendario estudiante genio? Agité la mano, fingiendo ser un maestro fuera de este mundo. No me adulen, que me voy a poner arrogante. Dicho esto, todos los compañeros que se habían girado para hablar conmigo de repente se dieron la vuelta al mismo tiempo y comenzaron a estudiar. Me quedé helado. Dije que no me adulen y dejaron de hacerlo. ¿Por qué son tan interesados? Realmente son un grupo de pequeños adorables. En ese momento, una mano grande dio un golpe en mi hombro, lo que me dio un susto. Miré hacia atrás. Y se me pusieron los pelos de punta. El tutor de la clase estaba de pie detrás de mí, probablemente acababa de entrar. Con razón todos se habían girado para estudiar. Justo entonces, el tutor habló, Chen Zhao. Sal un momento. Dicho esto, salió por la puerta trasera. Qué mala suerte tengo. Apenas estuve distraído por 2 minutos y justo me atraparon, no me libraría de un buen sermón. Sin embargo, al salir, los regaños previstos no llegaron, en cambio, el tutor tenía una sonrisa seria en el rostro. Dentro de un rato, en la segunda clase, cuando todos vayan a hacer ejercicio, tú no vayas, dirígete a la oficina del director. El tutor se fue después de decir eso, dejándome aturdido. ¿A la oficina del director? Tenía el vago presentimiento de que algo grande estaba por caerme encima. Regresé al salón y me senté, la cabeza de Sulanlan se acercó. ¿Qué te dijo el pelón? El tutor ha estado perdiendo mucho cabello últimamente, así que Sulanlan lo llama pelón a sus espaldas. Dijo que cuando sea la hora del ejercicio vaya a la oficina del director, dije rascándome la cabeza en voz baja. Sulanlan se quedó helada al principio. Y luego me miró con una expresión de compasión y suspiro. Ya que fuimos compañeros de banco, cada año en el Día de los Difuntos iré a visitar tu tumba. ¿De qué color te gusta que ponga las flores en tu lápida? ¿Por qué me va a visitar en mi tumba? El director no es un monstruo que come personas. Definitivamente vas a morir, dijo Sulanlan con convicción. Piensa en lo que hiciste ayer. Hacer que el profesor quedara en ridículo frente a tanta gente, un Chen Zhao tan rebelde, ¿cómo iba a salir librado fácilmente? ¿Has leído novelas de fantasía? Golpeas al pequeño y viene el grande, golpeas al grande y viene el anciano. Quizás pongan una mina terrestre en la puerta de la oficina, o que nada más entrar veas al director detrás de una ametralladora pesada burlándose de ti. Me estremecí, dándome cuenta de que lo que decía Sulanlan tenía sentido. Para el Día de los Difuntos quiero crisantemos amarillos. Pasé 2 clases sintiéndome desesperado y nervioso, hasta que llegó la hora de correr. Todos mis compañeros salieron corriendo al patio, solo yo me dirigí solitario a la oficina del director, cuya puerta estaba entreabierta. Había gente hablando dentro, sabía que probablemente el director seguía trabajando y aún no era mi turno de entrar.
Así que esperé obedientemente afuera, de paso escuchando a escondidas. Las voces del director y de Yang Yue salían del interior. Ma Jianjun, ¿cómo va el estudio últimamente? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Qué tal los profesores que te asignaron? Veo que has perdido mucho peso, debes comer más. Sin nutrición, la fuerza física no acompaña y eso no es bueno para el estudio. Mi semblante se volvió serio. Resulta que era Ma Jianjun. Su nombre era conocido por todos en la segunda escuela secundaria. De 10 exámenes, 9 veces fue el primero de toda la escuela. Mide 1.88 metros y su apariencia es blanca y fría. Es excelente en el baloncesto, muy parecido a Rukawa Kaede de Slam Dunk, una existencia que me hace mirar hacia arriba hasta casi romperme el cuello. Cao Xiaobai, últimamente no ha sacado la puntuación máxima en los exámenes de matemáticas. ¿Tienes algún cuello de botella? ¿Necesitas que te cambie de profesor de matemáticas? No es necesario. Entonces, si necesitas algo, no dudes en pedirlo, continuó el director, y mi semblante se volvió serio otra vez. Cao Xiaobai también estaba dentro. El nombre de la flor de la escuela, Cao Xiaobai, también era conocido por toda la escuela, de 10 exámenes. La vez que Ma Jianjun no lograba el primer lugar, era porque Cao Xiaobai se lo arrebataba, y el resto del tiempo ella se mantenía firmemente en el segundo lugar. Además de ser una chica talentosa, es una belleza incomparable, de piel blanca como la nieve, con una cabellera larga como una cascada. Suele vestir una falda blanca sencilla y simple, pero su porte es muy parecido al de una estrella de cine. Sang Fan, has tenido un gran progreso últimamente, pero no puedes ser arrogante. Debes seguir esforzándote para intentar alcanzar el primero o segundo lugar de la escuela antes de graduarte. Mi semblante se volvió serio por tercera vez. Parece que Sang Fan también estaba ahí, su etiqueta es sencilla, el eterno tercer lugar. Durante todos los exámenes importantes de la preparatoria, él básicamente siempre estuvo entre los 3 últimos de toda la escuela. En otros aspectos, no valía la pena ni mencionarlo. Su apariencia era mediocre y sin nada destacable. Ma Jianjun, Cao Xiaobai, Sang Fan, los 3 mejores alumnos de toda la escuela, estaban en la oficina del director. Parecía una reunión de élite. El director parecía estar dándoles ánimos. Después de todo, estos 3 eran las promesas capaces de ingresar a la Universidad Tsinghua o a la Universidad de Pekín, por lo que la escuela, naturalmente, les daba mucha importancia. De repente, escuché mi propio nombre, la voz del director estaba llena de confusión. Ya empezaron a correr en la formación. ¿Y por qué Chen Zhao aún no llega? Inmediatamente después, la voz del tutor dijo, se lo dije hace tiempo. Debería estar por llegar. Al escuchar esto, el director preguntó con dudas, ¿este chico, Chen Zhao? ¿Cómo ha sido su desempeño durante los últimos 3 años? He visto sus resultados en los exámenes y parecen ser bastante insatisfactorios. ¿En realidad son insatisfactorios? Son simplemente desastrosos. Chen Zhao asistió a mis clases durante 3 años. Escuchaba las lecciones con persistencia y entregaba sus tareas a tiempo, pero reprobaba en cada examen. Después de 3 años, realmente me hizo ver qué significa que la madera podrida no se puede tallar y que el lodo no se puede sostener en la pared. Por cierto, ayer me enteré de que este chico se guardaba unas bajo la manga. Al escuchar las palabras del tutor, me puse de 1000 colores. Sabía que era momento de entrar, así que toqué la puerta de la oficina, entré y saludé al director. Luego saludé al tutor y me quedé allí, honestamente, parado en un rincón, sin saber qué hacer. Los 3 genios se dieron la vuelta para mirarme, con expresiones de confusión. En la escuela, los primeros puestos de los exámenes siempre están en el mismo salón. Los expertos siempre son el mismo grupo de personas, así que aunque no se conozcan, al menos se ven familiares. Pero, ¿quién era este tipo? Sang Fan no pudo evitar preguntar, ¿qué puesto ocupaste en el examen parcial? Respondí con indiferencia, el tercer puesto. Sang Fan frunció el ceño, yo soy el tercer puesto de toda la escuela. Deseaba que la tierra me tragara. Tú eres el tercer puesto desde el principio, yo soy el tercer puesto desde el final. El director habló con una sonrisa. Aún no es seguro quiénes serán los 3 primeros en el próximo examen, así que los llamé a los 4 para hablar de algo. Los 3 genios estaban confundidos. ¿Ocultar el talento? ¿Qué significa ocultar el talento? Alguien que es el antepenúltimo de todo el año. Incluso si ocultara su talento, ¿hasta dónde podría llegar? Este año hay una buena noticia, la beca del alcalde. El director comenzó a hablar de negocios. El próximo mes celebraremos un examen conjunto provincial, en el que participarán los alumnos de tercer año de todas las preparatorias. Los 100 mejores del examen conjunto obtendrán la beca del alcalde. El primer lugar recibirá 100.000,
del segundo al 10º lugar recibirán 10.000. Y del 11º al 100º lugar recibirán 1.000. Espero que ustedes 4 se esfuercen para intentar ganar la beca del alcalde. La mirada del director recorrió a los presentes. Los 3 mejores estudiantes asintieron, pero yo me sentí un poco aturdido. Resulta que me animaba a obtener la beca del alcalde, a pesar de que en los exámenes de mitad de periodo quedé entre los 3 últimos de todo el curso, solo porque ayer resolví 2 problemas matemáticos. El director ya cree que puedo ganar la beca del alcalde. Se estima que hay al menos 300.000 estudiantes de ciencias en toda la ciudad, y estar entre los 100 mejores. ¿Qué significa eso? Es literalmente abrirse paso entre un ejército de miles. Tras una breve sorpresa, tomé una decisión. Ya que el director confía tanto en mí, debo esforzarme por conseguirlo. ¿Acaso no es solo un examen provincial unificado? Tengo el sistema. Mi coeficiente intelectual es extremadamente alto. ¿Qué tan difícil puede ser obtener una nota alta? La confianza del director es emocionante. Al volver al salón de clases, inmediatamente comencé a revisar los libros de texto, los cuales ya había memorizado ayer. Pero aún me sentía un poco inquieto, así que los repasé otra vez en tan solo una mañana. Volví a leer todos los libros de texto y, sin falsa modestia, creo que todo el contenido del bachillerato. Ya estaba almacenado íntegramente en mi cerebro, con solo cerrar los ojos, podía incluso ver cada página mentalmente. Sin embargo, memorizar los libros de texto a la perfección no es suficiente en absoluto. Cualquiera que haya ido a la escuela sabe que existe una regla muy peculiar sobre la dificultad de los problemas. La dificultad de los ejemplos en los libros de texto es como un 1 más 1 igual a 2. La dificultad de la tarea diaria es como 1024 multiplicado por 2046 igual a 2.095.104. Pero la dificultad del examen equivale a 128888x. 65% más 2, 6631 n 88 más 0.15% y otros problemas imposibles. Así que el siguiente paso. Necesito practicar intensamente con una gran cantidad de ejercicios, resolviendo cientos de problemas. La librería Sinua es un lugar mágico que nunca impide a los clientes leer libros sin restricciones. Cada vez que voy, hay un montón de personas leyendo, ya sea apoyadas en las estanterías o sentadas en el suelo. Concentrados como esculturas, estas personas básicamente son aprovechados que solo leen y no compran nada. Siempre me pregunto cómo es que, con tanta gente aprovechándose, la librería no ha cerrado todavía. Pero después de tantos años, la librería Sinua sigue en pie, e incluso ha tenido dinero para remodelar 2 veces. Añadiendo asientos para los aprovechados, hoy también voy a disfrutar de la lectura gratuita, así que entro, tomo el ascensor y voy directo al 3er piso. El 3er piso es el área de materiales de apoyo educativo, desde libros de alfabetización para preescolar hasta libros de exámenes profesionales universitarios. Aquí se puede encontrar de todo, especialmente los libros de ejercicios y materiales de apoyo de bachillerato, que ocupan una gran parte. Apenas llegué al 3er piso, descubrí inesperadamente a 3 figuras conocidas, Ma Jian-jun, Zhao Xiaobai, Zhang Fan, los 3 mejores de la escuela. Los 3 cerebritos también parecían recién llegados, moviéndose entre los estantes. Los cerebritos siempre prefieren juntarse con cerebritos. Estos 3 mejores alumnos de la escuela parecían llevarse muy bien, pero como no tenía trato con ellos, no me acerqué a saludarlos. Acto seguido, busqué un montón de libros de referencia, los abrí y todos estaban llenos de ejercicios. Miré el primero. Con solo un vistazo ya tenía la respuesta en mente. Con el segundo, igual, respuesta instantánea. La tercera pregunta también fue respuesta instantánea. La sensación de tener un coeficiente intelectual alto es realmente fantástica. La dificultad de todos los problemas ha disminuido drásticamente. Ni siquiera necesito papel para hacer cálculos, voy revisando ejercicio por ejercicio y, básicamente, el 99% son ridículamente sencillos. Con solo leer el enunciado puedo calcular la respuesta mentalmente, así que avanzo a gran velocidad, pasando una página cada pocas decenas de segundos. Mientras pasaba páginas sin parar, tras unos minutos, de repente escuché voces a lo lejos. Al mirar hacia atrás, vi a los 3 cerebritos en la sala de estudio. Como casi termino de memorizar el vocabulario de nivel 4 de inglés para pasado mañana, compré un libro de vocabulario de nivel 6 para echarle un vistazo. También compré un libro de problemas de Olimpiada de Física. Tengo que participar en el concurso de física en poco tiempo, así que debo prepararme intensamente. Compré un libro de redacciones con nota máxima para estudiarlo al llegar a casa. Sin duda, los cerebritos son cerebritos. Todos habían venido a comprar material nuevo para estudiar, lo cual me causaba admiración, pero al seguir escuchando, el tema de conversación pasó a ser yo mismo.
¿Qué pasa realmente con Chen Zhao, el que estuvo con nosotros con el director esta mañana? Me informé un poco al respecto. Este Chen Zhao, desde que entró en primero de bachillerato, nunca ha sacado buenas notas. En tercero, siempre ha estado al final de la lista. La voz de San Fan destilaba desdén. Esta mañana en el despacho, dijo que él era el antepenúltimo, y ni siquiera le creí. Pensé que estaba bromeando. Al fin y al cabo, ¿qué méritos tendría el antepenúltimo para ir al despacho del director? Pero resultó ser cierto. Al oír esto fruncí el ceño. ¿Qué te importa si saco buenas notas o no? Si pusieras ese interés en estudiar, no te habrías quedado estancado en el tercer puesto para siempre. A continuación, se oyó la voz de Zhao Xiaobai, suave y delicada. Le pregunté al profesor, y me dijo que Chen Zhao resolvió 2 problemas súper difíciles frente al jefe de grado. Además, fue el jefe de grado quien puso las preguntas al azar y las resolvió en el acto. Dice que siempre ha estado ocultando su verdadero potencial. Que sacaba malas notas a propósito, así que tal vez sea como esos monjes escondidos del templo Shaolin. Parece alguien común y corriente, pero en realidad es un experto oculto. Asentí internamente. Mi simpatía por Zhao Xiaobai subió como la espuma. Qué chica tan hermosa, bella por fuera y también por dentro. Tonterías, dijo Ma Jianjun con voz desdeñosa. Yo también he hecho eso de sacar menos nota a propósito. Para conseguir la beca de progreso, solo me faltaron 50 puntos, pero a Chen Zhao le faltaron varios cientos. Además, se quedó atrás durante 3 años seguidos. ¿Era necesario ocultarse hasta ese punto? Supongo que es solo buena suerte. Fue como un gato ciego que atrapa a una rata muerta. Solo resolvió el problema del director por pura suerte, no porque escondiera su talento. Zhao Xiaobai acababa de decir no estoy tan seguro, pero San Fan lo interrumpió. No hay nada que dudar. El hermano Ma tiene razón, ese chico definitivamente tuvo suerte. Escuchaba mientras fruncía el ceño. Incluso me sentí un poco irritado. ¿Es realmente bueno hablar de los demás a sus espaldas? ¿Les hice algo? Si oculto mi talento o si es suerte, ¿qué les importa a ustedes? Estaba sentado en un rincón, oculto tras grandes estanterías. Discutir así no tenía sentido, y además eran 2 hombres. No podría ganarles en una pelea, así que, ante el cuestionamiento, la mejor forma de probarlo es con hechos. En 2 días es el examen semanal, este es el momento perfecto para demostrarlo. Mientras mis calificaciones se disparen por encima de las de Ma Jianjun y San Fan, todo quedará claro. En ese momento, me sentía lleno de motivación, bajé la cabeza y comencé a estudiar seriamente. Antes del examen semanal, debo revisar los problemas de todas las materias. Sin darme cuenta, pasé toda la tarde estudiando. Terminé de ver todo el banco de preguntas de matemáticas. Encontré unos 7 u 8 problemas que no sabía, pero al ver la respuesta, los comprendí al instante. Si los vuelvo a ver, estoy seguro de que podré resolverlos. Puse los libros en la estantería y me fui a clase. Al volver al aula por la tarde, pedí prestados 2 libros más de ejercicios a mis compañeros y empecé a estudiar. Mi compañera de banco, Su Lanlan, notó mi diligencia. Se sintió algo alarmada. Chen Zhao, ¿por qué estos 2 días? ¿Estás estudiando como si te hubieras inyectado adrenalina? ¿Te has vuelto loco? No sigues el camino correcto. El camino del saber es infinito, y el esfuerzo es el bote que nos lleva. Al escuchar el sarcasmo de Su Lanlan, suspiré levemente. ¿Cómo puede un pájaro pequeño comprender las ambiciones de un cisne? ¿Cómo puede alguien que siempre fue un mal estudiante entender el placer de aprender? En el examen pasado mañana, voy a superar a Ma Jianjun. Le lancé una mirada de reojo a mi compañera. No me molesté en discutir y continué sumergiéndome en el mar del conocimiento. Ser el mejor de la escuela no es algo tan difícil. ¿A quién subestimas? Pasado mañana lo verás con mis resultados. Estimulado por mi compañera. Añadí más intensidad a mi estudio, seguí de largo hasta que terminó el estudio nocturno. A estas alturas, física. Ya había devorado todos los ejercicios de lengua y química. Si todo va bien, mañana me tomará otro día terminar. El dolor que podía superar por completo. Al llegar a casa, seguí inclinado sobre el escritorio haciendo ejercicios, tras varios días de arduo estudio. Terminé todos los cuadernillos de ejercicios de todas las asignaturas y, además, repasé varios exámenes de prueba, con mi coeficiente intelectual de 400. Los ejercicios que completé en estos días equivalen a la carga de trabajo de meses, o incluso un año, para muchos estudiantes. Una cantidad masiva de tipos de problemas grabados en mi mente y un sinfín de conocimientos consolidados de nuevo. Justo hoy, entré al salón para el examen semanal con una mirada brillante. En esta prueba, definitivamente voy a despegar hacia la cima. El examen semanal organiza las aulas según los resultados de la prueba anterior,
así que estoy en la última. Este salón reúne a los estudiantes con las peores calificaciones de toda la escuela. Antes de empezar el examen, solo había llegado la mitad. Los que faltaban tampoco parecían estudiantes serios. El último de la clase 10 estaba comiendo semillas de girasol. Sobre su mesa había una pequeña montaña de cáscaras de semillas. Los últimos de las clases 4, 5, 8, 9 y 12 estaban jugando a Black Myth, Wukong. Gritaban emocionados uno tras otro. Al ver su forma de jugar, sentí desprecio. Ya era bastante malo que no pudieran estudiar. Pero es que ni siquiera sirven para los videojuegos, simplemente no tienen futuro. Suspiré. Mirando a la gente a mi alrededor actuando como salvajes, esta debería ser la última vez que tome un examen en el mismo lugar que este grupo. En el próximo examen, iré al primer salón y me sentaré con los mejores alumnos de cada clase. En ese momento, el último de la clase 2, que estaba delante de mí, se giró y golpeó mi mesa. Oye, escuché que últimamente te has hecho famoso. El último de la clase 2 es el pívot del equipo de baloncesto de la escuela, con una altura cercana a los 2 metros. Como a menudo nos sentamos uno frente al otro durante los exámenes, ya nos conocemos. Me quedé helado al oírlo decir eso. ¿Famoso? ¿De qué hablas? Escuché a varias personas decir que le diste una paliza al profesor en el salón de clases. ¿Y que lo obligaste a reconocerte como su jefe? ¿Es cierto? El pívot me miraba con adoración y respiración agitada. Me quedé completamente atónito con esa frase. ¿Qué diablos? ¿Yo le di una paliza al profesor? Ni aunque me dieran 10 veces más valor me atrevería a hacer algo así. Tras un momento de reacción, entendí más o menos por qué el pívot tenía ese rumor tan extraño. Probablemente, lo que pasó antes en el salón, cuando resolví el problema de matemáticas, se corrió la voz en mi clase y luego pasó de clase en clase. Cada persona que lo contaba añadía un poco de exageración. Al final, cuando llegó a oídos del pívot, se convirtió en la historia absurda de que Chen Zhao le dio una paliza al profesor en el aula y que éste se rindió y lo llamó jefe. Sonreí con torpeza. No es que le haya dado una paliza al profesor, es que lo dejé impresionado con mi nivel académico. El pívot se quedó visiblemente pasmado. ¿Nivel académico? Lo he dejado atónito con mi nivel de estudio. El pívot se quedó visiblemente paralizado. ¿Nivel de estudio? Hice una apuesta con él, le dije que podía resolver cualquier problema de matemáticas, que me examinara con lo que quisiera. Él me planteó 2 problemas de gran dificultad. Por supuesto, eran difíciles solo para los demás estudiantes. Pero para mí, ambos eran muy sencillos, problemas de nivel elemental, dije con toda seriedad. Luego los resolví en el momento. En ese entonces, yo era el último de la clase 15. La chica de rostro serio que estaba en la primera fila con una coleta, llamada Din Xiao Qiao, también era una vieja conocida. Song Feng se rió entre dientes, obviamente pensando que estaba diciendo tonterías, pero esto es real. ¿Por qué no me creen? Expresé sintiéndome muy impotente. El primer examen es matemáticas. Si realmente lo sabes todo, pásanos las respuestas cuando termines para que las copiemos. Din Xiao Qiao sacó un chicle de su bolsillo y comenzó a masticarlo. Si en un par de días, cuando entreguen los exámenes, aprobamos matemáticas, entonces aceptaremos que tu alarde se hizo realidad. Buena idea, asintió Song Feng. Pensé que sería algo difícil, pero es una pequeñez. En cuanto termine el examen les escribiré las respuestas. Respondí con total indiferencia. Voy a sacar la máxima nota, no las copien tal cual. Cambien algunas respuestas. Si ustedes 2 también sacan la máxima nota, será un ridículo espantoso. ¿La máxima nota? ¿Planeas sacar la máxima nota en matemáticas? Din Xiao Qiao se echó a reír a carcajadas. Chen Zhao, no tienes otros puntos destacables, pero cuando se trata de alardear, realmente deslumbras a todos. No te rías, hablo en serio. Sacar la máxima nota en matemáticas para el antiguo yo, tal vez era una fantasía, pero para el yo de ahora, es solo cuestión de unos pocos minutos. Song Feng no pudo contenerse y también comenzó a reírse a carcajadas, balanceándose hacia atrás. Un estudiante que se sienta en la última fila del aula de exámenes afirma que sacará la máxima nota en matemáticas. Es absolutamente ridículo. Ni siquiera el mejor estudiante que se sienta en la primera fila se atreve a garantizar una nota perfecta. Siendo el tercer peor alumno de toda la escuela, ¿de dónde sacas el valor para decir eso? En ese preciso momento, el profesor supervisor golpeó el podio. Regresen a sus lugares y siéntense, los exámenes se repartirán en 1 minuto. Sentí un destello de nerviosismo. Este es mi primer examen formal desde que obtuve este coeficiente intelectual elevado. ¿Realmente funcionará mi cerebro? Mientras pensaba en ello, los exámenes fueron repartidos rápidamente. Al recibirlo,
No comencé a escribir de inmediato. En su lugar, examiné rápidamente toda la hoja para ver los tipos de problemas y su dificultad. Apenas 20 segundos bastaron para leer todo el examen, y al terminar, me eché a reír. Este examen es absurdamente sencillo, son problemas de niños, tengo el puntaje máximo asegurado. Bajé la cabeza y comencé a resolverlo. Dejé el papel de borrador a un lado, no lo necesitaba en absoluto. La primera pregunta de opción múltiple, resuelta en un segundo, las primeras 5, igual. 15 segundos para completar las 12 preguntas de opción múltiple, 1 minuto y 30 segundos transcurridos. Dado que en esta sala todos los alumnos son los de menor rango, los estudiantes de bajo rendimiento. Muchos, al recibir el examen, simplemente no hacían nada si no sabían la respuesta. Los pocos que intentaban esforzarse se devanaban los sesos. Calculaban en sus borradores, mientras que yo, por mi parte, ya había terminado todas las preguntas de selección. Empecé con los ejercicios de completar espacios. La diferencia de velocidad era abismal, un verdadero abismo. Los siguientes 4 problemas de completar espacios eran más difíciles. Tardé 3 minutos completos en resolverlos desde el inicio del examen. 4 minutos y 30 segundos y ya había terminado toda la parte de selección y completado. Mi corazón latía con fuerza. ¡Qué sensación! Era una sensación increíble. Mientras los demás aún se esforzaban pensando en las primeras preguntas, yo ya había llegado a los problemas de aplicación. Solo había un problema de aplicación en la primera página y, al echarle un vistazo, me alegré mucho. Ya había visto este ejercicio antes. Estaba en la esquina inferior derecha de la página 101 del banco de preguntas. Era un examen de simulación de Gazou de hace algunos años. Recordaba perfectamente los pasos y la respuesta. Por lo tanto, ni siquiera tuve que pensar o calcular, escribí a toda velocidad, no habían pasado ni 8 minutos desde el comienzo. Había terminado la primera página del examen y temblaba de emoción, después de tantos años siendo un mal estudiante. En cada examen me rascaba la cabeza con ansiedad y desesperación, tratando de calcular lo más rápido posible, pero al final siempre me retiraban la hoja sin haber terminado. Era una desesperación total, pero ahora, gracias a la superinteligencia que me proporciona el sistema. ¿Quién podría creer que un examen sería tan sencillo? ¿Terminar medio examen en 8 minutos? Estos problemas son tan fáciles como beber agua. La segunda página estaba llena de problemas complejos, lo que obviamente requería más tiempo. El profesor que redactó el examen parece ser bastante perezoso. Los 3 primeros problemas fueron tomados directamente de otros lugares. Todos eran exámenes de simulación de alguna ciudad en algún año. O preguntas originales de exámenes de acceso a la universidad de alguna provincia. Así que escribí las respuestas de los 3 primeros problemas sin dudar ni un segundo. Unos minutos por problema. Mi velocidad dependía totalmente de cuántos pasos requerían, pero los siguientes problemas empezaron a ponerse interesantes. No eran ejercicios que hubiera visto antes. Probablemente el profesor los adaptó de otros problemas, así que tuve que poner a trabajar mi cerebro para resolverlos por mi cuenta. Al principio, me pareció hasta divertido lo que hizo el profesor que preparó el examen. Son viejos lobos con 10 o 20 años de experiencia docente, expertos en toda clase de trucos para los exámenes. Quién sabe si habrían preparado algún problema raro o engañoso que me costara resolver. Sin embargo, en solo 15 minutos. Terminé el último problema complejo. Las preguntas complicadas que esperaban no aparecieron, eran todas muy sencillas. Con solo echar un vistazo, unos 4 o 5 segundos, ya tenía una estrategia de resolución muy clara. Luego, mientras escribía sin detenerme, mi mente calculaba la respuesta simultáneamente. Resolvía cada problema complejo en apenas unos minutos. Todo fluyó con suavidad y terminé el examen completo. Levanté la vista hacia el reloj colgado. En la pared del aula, el examen empezó a las 8 y ahora son las 8:31. Solo me tomó media hora. Terminar un examen de matemáticas de 2 horas, y no solo lo llené todo, sino que me aseguré de que todas las respuestas fueran correctas. Pasé otros 10 minutos revisando el examen para confirmar que no hubiera errores. Así que arranqué la hoja de borrador, la partí en 2 y comencé a copiar las respuestas. Tras terminar de copiar las 2 versiones, asomé la cabeza con disimulo hacia el profesor que vigilaba al frente del aula. Vaya. El profesor estaba dando una cabezada sobre su escritorio. Al fin y al cabo, este es el último salón de examen y las notas de los alumnos son desastrosas. Así que al profesor no le importa mucho, es solo un grupo de mediocres compitiendo entre sí. Total, aunque todos se copiaran. Ni siquiera así alcanzarían a aprobar. Así que entregué las 2 hojas de respuestas abiertamente. Una a Ding Xiao Qiao y la otra a Song Feng. Al recibir los papeles, ambos se sorprendieron.
La hoja estaba llena de escritura densa e incluso incluía muchos procesos de resolución para los problemas complejos. Demonios, parece muy real, pero es imposible. Saber resolver uno o dos problemas es aceptable, pero si supiera hacer todo el examen de matemáticas, no habría acabado en el último salón. Ding Xiaoqiao y Sun Fen dudaron un instante, pero al final se armaron de valor y empezaron a copiar. Después de pasar las respuestas, me sentí muy aburrido. Aún quedaba hora y media para que terminara el examen. ¿Qué podía hacer? No podía quedarme sentado sin hacer nada durante hora y media, ¿verdad? Supongo que me habría quedado dormido antes de que recogieran los exámenes. Olvídalo, mejor entrego el examen antes y me voy a divertir. Entonces levanté la mano y dije: Profesor. El profesor, que cabeceaba sobre la mesa, levantó la cabeza lentamente. Y, con los ojos nublados por el sueño, frunció el ceño. Alumno, ¿qué problema tienes? ¿Se puede entregar el examen e irse ahora? Pregunté con cautela. Todos los alumnos del salón se quedaron atónitos y se giraron para mirarme. Si terminas todo, puedes entregar el examen y salir. El profesor supervisor fue muy amable, así que, bajo las miradas atónitas de todos mis compañeros en el aula, me levanté para entregar mi examen y salí. Qué bien se siente terminar en media hora. Tenía 1 hora y media para holgazanear. Caminé a propósito muy despacio y, al pasar por otras aulas, eché un vistazo descuidado hacia adentro. Todos los estudiantes seguían frente a sus pupitres estrechos, con los rostros enrojecidos por la presión del examen. Después de todo, era demasiado pronto. Apenas había pasado media hora, la mayoría ni siquiera habría terminado las preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Tampoco podía volver al salón. Había gente examinándose dentro, lo pensé un poco. Por la tarde toca examen de lengua. Mis redacciones seguían siendo pésimas, así que fui a la tienda de la escuela con la intención de tomar prestados 2 libros de composición para leerlos. La señora de la tienda estaba roncando en el escritorio de la entrada. No la desperté y entré directamente sin hacer ruido. Busqué en los estantes un libro de 100 redacciones perfectas para el examen de ingreso a la universidad y me senté junto a la ventana para empezar a leer. Ahora tengo una memoria prodigiosa. Todo lo que leo con atención queda tan claro en mi mente como si estuviera tallado con un cuchillo. Es imposible olvidarlo en poco tiempo. Este libro de redacciones parece bueno. Empecé a leerlo con detenimiento y me tomó 1 hora. Terminé de leer todo el libro y lo guardé íntegramente en mi cerebro. Siento que, para el examen de lengua de la tarde, debería ser capaz de defenderme. Después de todo, las redacciones perfectas de este libro cubren una gama muy amplia. Muchos temas se pueden adaptar, solo hay que cambiarlos un poco para encajarlos. Incluso si el tema de la redacción del examen de la tarde es demasiado extraño. Aún puedo elegir algunas frases y párrafos buenos de las redacciones que memoricé para incluirlos y alcanzar el millar de palabras. Supongo que la nota no será demasiado baja. Al fin y al cabo, en una asignatura como lengua es imposible aspirar a la perfección. Al terminar el libro, todavía quedaba media hora para que terminara el examen. Me sentí un poco cansado, así que me levanté y salí. Fui al pequeño lago de la escuela para dar un paseo y relajarme. Apenas llegué, descubrí que no era el único allí. Una figura con vestido blanco puro estaba agachada junto al agua verde del lago. La silueta me resultaba familiar, así que me acerqué. Descubrí que era Cao Xiaobai, la segunda mejor estudiante de toda la escuela. Vaya, ¿por qué estás fuera? Terminé el examen. Cao Xiaobai levantó la vista y me miró, un poco distraída. Ya terminé. Asentí con la cabeza. ¿Qué haces? ¿Alimentando a las tortugas? Cao Xiaobai seguía mirando el agua mientras hablaba. Efectivamente, estaba alimentando a las tortugas con un panecillo de 2 yuanes que había comprado en la tienda de la escuela, desmenuzándolo en trozos pequeños para lanzarlos al agua, donde varias tortugas del tamaño de una palma flotaban en la superficie. ¿Por qué alimentas a las tortugas? ¿Las vas a engordar para luego pescarlas y hacer sopa? Acto seguido, añadí, sé que la sopa de tortuga con gallina es deliciosa. Cao Xiaobai se levantó de repente y pisó con fuerza mi pie. Solté un grito de dolor. No es por la sopa de tortuga. Es simplemente para alimentar a las tortugas, dijo Cao Xiaobai muy enfadada. Ella considera a estas tortuguitas como tesoros, y el hecho de que alguien quiera atraparlas para hacer sopa es simplemente detestable. Solo lo decía de broma, las tortuguitas son tan lindas que, por supuesto, no las cocinaría. Me disculpé rápidamente. Cao Xiaobai se agachó para seguir troceando el pan y alimentar a las tortugas. Sentí que alimentar tortugas era muy aburrido, aunque Cao Xiaobai es hermosa y amable. No éramos cercanos y no teníamos mucho de qué hablar, así que decidí irme. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, Cao Xiaobai volvió a hablar.
Chen Zhao. En el último problema de matemáticas, ¿cuál fue el resultado que obtuviste en la última pregunta? Me quedé atónito. ¿Es esto lo que llaman comparar respuestas? Hacía mucho tiempo que no comparaba respuestas con mis compañeros. Porque cada vez que terminábamos un examen, dos bandos de alumnos destacados en la clase discutían intensamente sobre las preguntas de completar. La primera respuesta era 6 u 80. Yo descubría que mi respuesta era 1030, algo totalmente diferente, y entendía que estaba terriblemente equivocado. Comparar respuestas era buscarse problemas innecesarios, así que siempre que los de la clase empezaban a hacerlo, yo me quedaba sobre el pupitre fingiendo estar muerto. Me tapaba los oídos y cerraba los ojos para no escuchar nada. Pero ahora, habiendo dado el salto al nivel de los mejores estudiantes, comparar respuestas parecía haberse convertido en una actividad emocionante y participativa, así que respondí. Mi resultado fue 681. Zhao Xiaobai lanzó de repente todo el pan que tenía en la mano. Las tortugas empezaron a pelearse empujándose. Se acabó, me equivoqué. Zhao Xiaobai estaba muy desanimada. No tiene por qué ser que tú estés equivocada, la consolé. Soy muy mala en matemáticas, es probable que me haya equivocado. Inesperadamente, Zhao Xiaobai sacudió la cabeza. Y dijo algo que me sorprendió mucho, sé que tu nivel es más alto que el mío, lo más probable es que yo esté equivocada. Me sentí un poco halagado, no esperaba que la segunda mejor alumna de toda la escuela tuviera una opinión tan alta de mí. El delegado de matemáticas de tu clase fue mi compañero durante los 9 años de primaria y secundaria. Él me contó sobre los dos problemas que el director te puso. Lo intenté, y terminé tardando 20 minutos y media hora respectivamente en resolverlos. Al ver mi cara de sorpresa, Zhao Xiaobai explicó, pero tú los resolviste de inmediato, así que definitivamente tu nivel de matemáticas es superior, y mucho mejor que el mío. Fue entonces cuando comprendí de inmediato que Zhao Xiaobai había intentado resolver los problemas que el director me había puesto a mí. Con esa explicación todo tenía sentido. ¿Por qué has estado reprobando a propósito durante 3 años? Preguntó Zhao Xiaobai mientras se ponía de pie. Me mira con mucha curiosidad, es evidente que tienes talento, pero suspendes los exámenes a propósito. ¿Por qué haces algo así? Lo pensé un poco y decidí darme aires de grandeza, para templar mi carácter. Dije con fingida seriedad, templar mi carácter. Zhao Xiaobai puso una expresión de total desconcierto. La humildad nos hace avanzar, el orgullo nos hace retroceder, y el fracaso es la madre del éxito. Las dificultades nos impulsan a superarnos. Comencé a soltar frases motivacionales, una tras otra sin parar. Quiero ser como un ermitaño, pulir mi carácter de esta manera y recordarme a mí mismo que debo seguir aprendiendo constantemente. Zhao Xiaobai se quedó boquiabierto. Increíble. Por cierto, tengo algunas dudas de matemáticas en mi cuaderno de errores. ¿Podrías enseñarme? Preguntó de repente Zhao Xiaobai. Me quedé helado. La segunda mejor de toda la escuela pidiéndome que le explique un ejercicio. Así que asentí. Está bien, pero no te aseguro que sepa cómo resolverlo. Perfecto. Entonces vayamos a la tienda de té con leche que está en la puerta de la escuela después de clases. Llevé mi cuaderno de errores y Zhao Xiaobai hizo la propuesta. Al oírla, asentí. La tienda de té con leche frente a la escuela era bastante espaciosa, con casi 100 asientos. También vendían pollo frito y hamburguesas, así que almorzar allí mientras le explicaba los problemas a Zhao Xiaobai no era una mala idea. Era solo un favor sencillo. Pronto llegó el mediodía, y cuando entré, más de la mitad de los asientos ya estaban ocupados, así que tuve que ir a una mesa en la esquina junto a la ventana para esperar. En ese momento, 4 estudiantes de deportes se sentaron en la mesa de al lado, pidiendo desordenadamente tés de frutas y rollitos de pollo. Mientras comían, charlaban. Vamos, habrá Honor of Kings, bucón mítico. Conéctense, dijo uno con el pelo rapado sacando su teléfono, mientras otro con el pelo corto se reía a carcajadas. Sacando también su móvil del bolsillo, la pantalla estaba hecha trizas, como una tela de araña. Joder, qué fuerte, ¿se rompió tanto? ¿Usaste el teléfono como un ladrillo para pelear? El que llevaba un pendiente, dijo no, hoy de camino a la escuela. Vi a Zhao Xiaobai y quise tomarle una foto a escondidas, saqué el móvil, pero él se dio la vuelta para mirar, y del susto se me resbaló de las manos y se cayó al suelo. El chico de pelo corto se rascó la cabeza y sonrió apenado. Menudo inútil, con solo una mirada suya, ¿ya te dejó el teléfono hecho pedazos? Varios estudiantes de deportes comenzaron a bromear y a insultarse entre ellos. Se notaba que se llevaban bastante bien. Escuchaba todo esto con asombro. Parecía que el estudiante de deportes que rompió su teléfono sentía algo por Zhao Xiaobai. En ese momento,
Los otros atletas continuaron hablando, preguntándose qué tipo de chico le gustaría a Zhao Xiaobai. Pensaban que sería más fácil si le gustaran los hombres musculosos. Mira mi físico, no soy como Schwarzenegger, no soy capaz de darle una sensación de seguridad. ¿Qué sabrás tú? Tu físico es exagerado, tienes el pecho más grande que él. Te ves demasiado salvaje, a las chicas de hoy les gustan los hombres altos. Con mi 1,91 m, seguramente tengo oportunidad. Olvídenlo, chicos. La próxima vez que la vea, me le declararé, la buscaré de forma audaz y apasionada, seguro no podrá resistirse. Dentro de unos años, cuando me case con Zhao Xiaobai, los invitaré a beber y no les cobraré el regalo. Yo, a un lado, estaba atónito. Hace un momento pensaba que solo el chico del teléfono roto sentía algo por ella. Pero resulta que estos 4 amigos están interesados en Zhao Xiaobai. Parece que el encanto de Zhao Xiaobai como diosa del campus es realmente grande. Justo cuando pensaba eso, la puerta de la tienda de té se abrió. Zhao Xiaobai se quedó en la entrada escaneando todo el local. Al verme en la mesa junto a la ventana, sonrió y se acercó rápidamente. Se sentó frente a mí de un salto y dijo, ¿qué quieres comer? Te invito a almorzar. Comamos y hablemos mientras tanto, sugirió Zhao Xiaobai. Plaf. El sonido de un teléfono cayendo al suelo. El estudiante de deportes de la mesa de al lado se agachó a recogerlo. Era el mismo teléfono. El chico de pelo corto, con la pantalla hecha pedazos, jugueteaba con su teléfono cuando vio a Zhao Xiaobai caminar directamente hacia mí. Ella se sentó frente a un chico y encima lo invitó a comer. Sentí una ola de desconsuelo y confusión. El teléfono volvió a caerse. Miré a los 4 estudiantes de deportes. Ahora todos guardaban silencio. Tenían los rostros descompuestos. Los ojos del chico de pelo corto y teléfono roto se veían algo rojos. Apretaba los labios sin decir palabra. Después de beber un poco de té, se levantó de repente, tomó su té y su wrap de pollo, y se fue sin mirar atrás. Los otros 3 estudiantes de deportes también se levantaron rápidamente, tomaron sus bebidas y se marcharon a toda prisa. Si el corazón roto hiciera ruido, probablemente habrían hecho un estruendo al irse. Era obvio. Todos pensaron que yo era el novio de Zhao Xiaobai después de pasar tanto tiempo discutiendo sus fantasías sobre ella. No esperaban que el protagonista estuviera justo al lado. Estaban tan avergonzados que huyeron despavoridos. Vi cómo se marchaban. Antes de que pudiera explicar nada, reaccioné y dije, no creo que sea apropiado que tú me invites. Te invito, o mejor dicho, no es verdad que todavía tienes que explicarme problemas. Tómalo como una gratificación por tu esfuerzo. No puedo dejar que trabajes gratis. Zhao Xiaobai insistió en pedir 2 porciones de arroz con pollo de la casa y té de naranja. Después de comer un rato, Zhao Xiaobai sacó un cuaderno negro grueso de su mochila. Al abrirlo, vi que estaba lleno de problemas erróneos copiados meticulosamente. Empecé a inclinarme sobre la mesa. Al mirar los ejercicios que Zhao Xiaobai señalaba, noté que eran problemas de olimpiadas matemáticas, bastante extraños y rebuscados. Pero para mí, como máximo, me tomaba un minuto calcular la respuesta mentalmente. Explicar los problemas a los estudiantes era muy sencillo. No hacía falta ser demasiado detallado, bastaba con trazar una línea auxiliar simple o mencionar qué método usar. Zhao Xiaobai comprendía al instante. Tras una hora, finalmente resolvimos todos los problemas. Zhao Xiaobai estaba muy feliz. Al mirar la hora, faltaba poco para el examen de la tarde. Simplemente sacó varios cuadernillos de ejercicios para repasar un poco. Cuando vi los libros que sacó Zhao Xiaobai, eran la recopilación en Sui Jinhuan, que yo aún no había visto, así que le pedí prestado para echarle un vistazo. Tengo muy claro que, siempre que encuentre un compendio de exámenes que no conozca, lo devoraré, así no tendré ningún temor al momento del examen. Zhao Xiaobai sacó todos los cuadernillos de su mochila y los apiló en una torre alta. Dijo con mucha arrogancia, hay de todas las materias, lee lo que quieras. Por la tarde tocaba el examen de lengua. Tomé uno de los libros y comencé a hojearlo, leyendo a gran velocidad. Leía 10 líneas de un vistazo, página tras página, y en poco tiempo había devorado más de la mitad del libro. Tienes que leer con atención. Zhao Xiaobai se dio cuenta de que pasaba las páginas constantemente y me dijo, si hay algo que no entiendes, vuelve a repasarlo, leer tan rápido no sirve de nada. Sacudí la cabeza. Tengo memoria fotográfica, una vez que lo leo, lo recuerdo. Zhao Xiaobai puso los ojos en blanco. En la pregunta de la esquina inferior izquierda hay un poema, recita ese poema, Yu Fenlin, el viento de otoño es claro. La luna de otoño brilla, las hojas caídas se juntan y se dispersan, el cuervo frío se posa y se asusta de nuevo. Cuando nos volveremos a encontrar después de este anhelo,
En este momento y esta noche, es difícil contener los sentimientos. Lo solté casi de inmediato, sin trabarme ni un segundo. La sonrisa triunfal que acababa de mostrar Cao Xiaobai desapareció al instante, mirándome como si hubiera visto un fantasma. ¿De verdad pudiste memorizarlo? ¿Es en serio? Sin darse por vencida. Ella cambió de pregunta de inmediato. La tercera pregunta de la esquina superior izquierda de la página 26. Esta vez seguro que no podrás recitarla. ¿Quién diría que al segundo siguiente, hice una pausa y, de repente, comencé a hablar, escribiendo en la hoja las palabras sombra otoñal como la frase inicial? Era evidente que se refería a una luz tenue y crepuscular, y luego añadí el silencio se hace más profundo como la primera frase, lo cual claramente aludía a la quietud de la noche. Analizándolo en conjunto, esta persona escribió siguiendo un orden cronológico como hilo conductor. La intención del autor es describir un estado mental y sentimientos, pero el enfoque principal reside en la descripción del entorno. El entorno sombrío y gélido del día resalta la melancolía del protagonista, mientras que el ambiente silencioso y desolado de la medianoche impregna aún más la soledad del protagonista. Cao Xiaobai miró la respuesta en su mano con el rostro lleno de pánico. Este tipo realmente lo memorizó palabra por palabra. En solo unas pocas decenas de minutos, pudo recordar todo lo que había leído. ¿De verdad tienes memoria fotográfica?, preguntó Cao Xiaobai con el rostro pálido, mirándome como si fuera un extraterrestre. Es verdad, asentí con una sonrisa confiada. Siempre he sido rápido para memorizar cosas desde pequeño. Desde que entré al último año de secundaria fue aún más rápido, y poco a poco fui entrenando hasta tener memoria fotográfica. Cao Xiaobai me miraba como si estuviera viendo a un ser sobrenatural. Eres un verdadero genio. Estos 3 años, nos tuviste a todos engañados. En el examen de lengua de la tarde, tuve un desempeño bastante bueno, después de que mi coeficiente intelectual aumentara. Mi velocidad para analizar las preguntas se volvió extremadamente rápida, y además, como estaba muy familiarizado con los tipos de ejercicios anteriores, pude aplicar todo lo que ya había estudiado. Terminé rápidamente, y lo único que quedaba era la redacción. El tema me dio un fuerte dolor de cabeza. Li Hua es un estudiante que acaba de entrar a la preparatoria. La pesada carga académica le ha provocado un grave rechazo a los estudios. Recientemente se duerme en clase. Deja sus cuadernos en blanco e incluso ha dejado de hacer los exámenes. Un compañero intenta hablar con Li Hua. Lo anima a estudiar, pero Li Hua responde con el rostro retorcido. ¿Estudiar? A la mierda con estudiar. Si fueras el tutor de Li Hua, escribe un ensayo dirigido a él, persuadiéndolo para que se dedique a sus estudios, con título propio y estilo libre, excepto poesía, de al menos 1000 palabras. Estoy harto. ¿Qué clase de tema de redacción tan absurdo es este? ¿Acaso Li Hua no es el protagonista de los ejercicios de inglés? ¿Cómo es que ahora aparece en el examen de lengua? Dicho sea de paso, Li Hua, qué arrogante eres al decir cosas tan irreverentes como a la mierda con estudiar. Parece que este tema lo inventaron los propios profesores de la escuela. Aunque no es nada formal, el tema es bastante claro. Básicamente se trata de hacer que Li Hua se arrepienta de sus errores. Y que se reforme. Escribirlo es sencillo, pero lograr hacerlo bien no es tarea fácil. Mientras más trillado es el tema, más difícil es obtener una buena calificación, porque todo el mundo puede escribir algo decente. Si inserto mi ensayo en medio, será difícil que destaque. Así que decidí planificar bien esta redacción y pasaron 5 minutos. De repente, una idea cruzó mi mente. Escribir la redacción en chino clásico. Eso es, ya está decidido. Acto seguido, tomé el bolígrafo y empecé a escribir en los cuadros de la hoja de respuestas. El sabio dice, el aprendizaje no debe. Frase tras frase, el chino clásico fluía de mi pluma, apareciendo a toda velocidad sobre el papel. Al terminar, me sentí completamente aliviado. Soplé la punta del bolígrafo, como un pistolero que sopla el cañón tras un disparo. Con este ensayo, no puedo creer que no obtenga una nota alta. Profesor, ya terminé. ¿Puedo entregar el examen? Como estaba aburrido sentado, levanté la mano para preguntar. En ese momento, todos los alumnos del aula quedaron atónitos. Este tipo terminó matemáticas en media hora por la mañana, y ahora ha terminado lengua en 1 hora y 10 minutos. ¿Es este el legendario pistolero rápido? Esta velocidad es demasiado impresionante. Sin embargo, el profesor supervisor frunció el ceño. ¿Terminaste? ¿No escribiste la redacción como se debe? Falta poco para el examen de ingreso a la universidad. ¿Puedes tomarte en serio cada examen simulacro? El profesor supervisor abrió los ojos con furia. Lo que más odian los profesores son los alumnos mediocres que ni siquiera se toman el examen en serio. Profesor, lo hice con toda seriedad,
dije poniéndome de pie un poco avergonzado. La redacción también estaba casi completa, con unas 1100 palabras, y solo había pasado 1 hora y 10 minutos desde el inicio. ¿De verdad hiciste todas las preguntas? ¿Puedes terminarlas? Soy profesor de lengua. ¿Acaso no sé cuánto tiempo requiere este examen? Estalló el profesor supervisor, reprendiéndome en voz alta. Siéntate y quédate quieto, revisa las preguntas anteriores y escribe bien lo que no hayas hecho. A poco tiempo del examen de ingreso y sigues con esta actitud despreocupada, si no quieres examinarte, no vengas. Todas las miradas del aula se concentraron en mí. Muchos se tapaban la boca para reírse. Te pasa por querer escabullirte tan temprano, mira que te regañaran. Me sentí impotente. Mi velocidad para resolver los problemas era realmente muy alta, así que entendía que el profesor no me creyera. No había otra. En este momento las explicaciones no sirven de nada, solo podía demostrarlo con hechos. Entonces, tomé mi examen y caminé rápidamente hacia el estrado para entregárselo al profesor. Profesor, por favor revise y luego decida si me deja ir. Si no le satisface, volveré a mi sitio para seguir trabajando. El profesor frunció el ceño. Bajó la cabeza para mirar mi examen, con una furia contenida lista para estallar en cualquier momento. Un examen hecho en 1 hora y 10 minutos. ¿Qué clase de maravilla puede ser? Seguro es un desastre. Simplemente garabateó algo en cada pregunta para terminar. Y aún así se atreve a que lo revise. Pero al bajar la vista, el profesor supervisor se quedó helado por un instante. La situación que esperaba, en la que cada pregunta tendría apenas 3 o 5 palabras, no ocurrió. Toda la hoja de respuestas estaba llena. El profesor supervisor se dio cuenta de que algo andaba mal y comenzó a revisar desde la primera pregunta, comparándola mientras tanto con la suya propia, la que tenía escrita en la hoja de borrador. Mientras observaba, la mirada del profesor se tornó cada vez más sorprendida. No se había equivocado en ninguna. Acto seguido, volteó la hoja para revisar la redacción. Al instante siguiente, solo se escuchó al supervisor. En ese preciso momento, el corazón del supervisor era un hervidero de emociones. ¿Esta redacción está escrita en chino clásico? ¿Cómo es posible? El supervisor seguía sumido en su asombro. Yo, que esperaba al lado, ya empezaba a impacientarme. Profesor, ve que de verdad lo hice a conciencia. Tengo cosas que hacer esta noche, ¿podría dejarme entregar el examen e irme ya? El supervisor se quedó atónito. Recordó que yo seguía esperando a su lado y asintió apresuradamente. Está bien. Los alumnos que abajo esperaban ver mi fracaso se quedaron pasmados. Apenas 1 hora y 10 minutos. ¿Qué tipo de mente es capaz de terminar tan rápido? Ignoré las dudas de todos. Salí directamente del aula mientras el supervisor seguía fijamente mi redacción, cada vez más impresionado. Se trataba de un texto en chino clásico muy estándar, sin errores ni defectos gramaticales, y lo más sorprendente era que, si se traducía al lenguaje moderno, también resultaba ser un ensayo argumentativo con ideas claras y una estructura lógica, que cumplía perfectamente con los requisitos del tema de redacción de esta vez. De repente, la puerta del aula se abrió y entró el jefe de estudios. El jefe de estudios inspeccionaba las salas durante cada examen, y casualmente llegó en ese momento. El supervisor se apresuró a recibirlo y le mostró la hoja de respuestas. Director, mire el examen de este alumno, entregó hace 5 minutos y la redacción está escrita en chino clásico. Sin embargo, yo, que para ese entonces ya había salido a dar una vuelta, no sabía que poco tiempo después el aula empezaría a alborotarse, al escuchar. Todos hablaban sobre el examen del fin de semana pasado. Rayos, esa pregunta de física era difícil como el infierno, y la de química también estaba súper complicada. ¡Qué preguntas más terribles! Biología me hizo vomitar, todo eran notas al pie del libro de texto. Casi no lo estudié, escribí un montón de cosas sin sentido y no estoy seguro de ninguna. La redacción de lengua fue una completa locura, persuadir a la gente para que estudie. ¿Quién puede escribir bien sobre algo así? Yo solo sé persuadir a la gente para que vaya a un cibercafé. La pregunta de desarrollo de matemáticas me dejó agotado. Prometo que no mataré al autor de las preguntas si lo encuentro. Me encogí de hombros. A juzgar por las reacciones de mis compañeros, estaba claro que la dificultad del examen pasado era superior a la habitual. Muchos sentían que las preguntas estaban fuera del temario, pero yo no tuve esa sensación, excepto en inglés. Creo que me fue bastante decente. El examen es sobre un total de 750 puntos. Calculo que apenas debería alcanzar los 680 puntos. ¿Y bien? ¿Qué tal te fue en los exámenes de hace 2 días? Sulanlan me dio un codazo. ¿Podrás dejar de ser el penúltimo? El penúltimo. Me reí con mucha arrogancia. Ni siquiera aspiro al segundo lugar.
Voy a sacar el primer puesto. Los compañeros de adelante me oyeron y se giraron para reírse. Era evidente que pensaban que estaba fanfarroneando. Deja de decir tonterías, ¿cuántos puntos crees que sacarás? Sulanlan preguntó. Calculo que sacaré cerca de 300. ¿Podrás superarme? Yo solo sacaré unos 680 puntos. Respondí eso al escucharla. Los compañeros de adelante se rieron aún más fuerte. ¡Qué aburrido! Sulanlan dejó de prestarme atención, te pregunto en serio. Pero tú no dejas de alardear. Aunque antes había impresionado a todos en la clase de matemáticas y le había demostrado a Sulanlan mi asombrosa capacidad de memorización. Ella seguía pensando que no progresaría tan rápido, me sentí un poco impotente. De hecho, siempre había estado al final de la lista, así que pedirles a todos que creyeran que podía ser el primero no era muy realista, y era comprensible que se burlaran. Pero cuando salgan las notas en un momento, supongo que muchos ya no podrán reírse. Mientras pensaba en esto, el alboroto de los estudiantes en el aula cesó de repente y, acto seguido, toda la clase pasó rápidamente al modo de estudio. Levanté la vista. Y efectivamente, el director de grupo entraba por la puerta, se quedó de pie en la tarima, escaneando a toda la clase desde lo alto, y yo también empecé a fingir que estudiaba. Aunque me fue muy bien, como estudiante aún hay que mantener un perfil bajo. El director de grupo habló de repente. Vamos, silencio, voy a leer las notas. Toda la clase se quedó callada al instante, mirando al profesor. Los resultados de nuestra clase en esta ocasión han fluctuado bastante. Muchos estudiantes que solían progresar constantemente, de repente han caído. También hay estudiantes cuyos puestos eran muy estables y de repente dejaron de serlo. No sé qué problemas están teniendo con sus estudios. Analícenlo ustedes mismos. El examen de ingreso a la universidad está muy cerca. El que siga estudiando sin ton ni son. Que se largue de aquí cuanto antes. El tono del profesor resonó en toda la clase. La gran mayoría de los estudiantes bajaron la cabeza con firmeza, fingiendo ser alumnos ejemplares dispuestos a reformarse. Por supuesto, igual que hubo quienes cayeron, también hubo quienes subieron. El profesor cambió el tono. Por ejemplo, en nuestra clase finalmente ha aparecido alguien con el primer puesto del grado. El profesor sonrió y el grupo de los mejores estudiantes en la primera fila se alborotó al instante. Muchos cambiaron drásticamente de expresión. El primer puesto del grado no es algo que se consiga fácilmente, es un honor supremo. Eso significa un boleto de entrada a las universidades de Pekín o Tsinghua. Desde el primer examen de primer año, este grupo nunca había tenido a nadie capaz de entrar entre los 3 mejores del grado. Ahora, de repente, ha aparecido uno. ¿Quién es tan fuerte? Liu Chan, el tercero de la clase. Miró a Sang Suchen, la segunda de la clase. Sang Suchen negó con la cabeza. Mi examen de matemáticas fue un desastre. Seguro que no soy yo. Sang Suchen miró a Chen Miaoran. Chen Miaoran tenía la boca abierta, sin saber qué hacer. En sus ojos había tanto sorpresa como una expectativa extrema. Él sentía que su desempeño esta vez había sido bastante bueno. Aunque hubo un par de problemas de los que no estaba muy seguro, en términos generales lo hizo bastante bien, no esperaba. ¿Que por casualidad se habría convertido en el primero del grado? El mejor resultado anterior de Chen Miaoran era el 10º puesto del grado. En ese entonces estaba tan emocionado que no pudo dormir en toda la noche. Si esta vez lograba obtener el primer lugar del grado, probablemente sería otra noche sin dormir. Chen Miaoran comenzó a recordar rápidamente los exámenes de los últimos 2 días en su mente. Cuanto más lo pensaba, más sentía que era muy posible. Y además, pensando en la clase, aparte de mí, ¿quién más podría obtener el primer lugar? Definitivamente soy yo. Chen Miaoran estaba tan emocionado que sus dedos comenzaron a temblar. Levantó la vista hacia el director de grupo, esperando ver en sus ojos una mirada de aprobación y orgullo. Sin embargo, el director no lo miraba a él, sino que dirigía su mirada hacia el rincón de la última fila del aula. El primer lugar del grado esta vez, que también es el primer lugar de nuestra clase, es Chen Zhao. Obtuvo un total de 703 puntos. Vamos a felicitar al estudiante Chen Zhao con un caluroso aplauso. 3 años de duro estudio, una explosión al final, finalmente ha demostrado su capacidad. Después de decir esto, el director comenzó a aplaudir y toda la clase lo siguió con entusiasmo, pero mientras aplaudían, casi todos tenían una expresión de total confusión. Chen Zhao, ¿el primero de la clase? ¿El primero del grado? ¿Qué está pasando aquí? ¿703 puntos? Chen Zhao, el último de la clase, obtuvo 703 puntos. Chen Miaoran se quedó estupefacto. Sang Suchen se quedó estupefacta. Liu Chan se quedó estupefacto. Los estudiantes destacados de las primeras filas estaban todos estupefactos.
Liu Chang giró la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos eran como si estuviera contemplando a un ser divino, con la boca tan abierta que cabría una naranja. Sin hacer la tarea todos los días, durmiendo en clase, solo empezó a estudiar en serio hace una semana. Unos días de estudio intenso, subir 10 o 20 puntos es comprensible, unos pocos más también se pueden aceptar. ¿Pero qué significa subir cientos de puntos? En ese momento, yo estaba tan emocionado que mi cara estaba roja. Incluso yo estaba un poco sorprendido por este resultado. Originalmente pensé que con 670 a 680 puntos estaría más que satisfecho. No esperaba tener un estallido de energía y alcanzar los 703 puntos. Lean las calificaciones de Chen Zhao, escuchen todos y aprendan bien. Director de grupo, lengua, nota máxima. Un sonido de ¿qué demonios? Se escuchó abajo, fue un impacto directo desde el inicio. Que otras asignaturas tengan la nota máxima es comprensible, pero obtener la nota máxima en lengua es realmente aterrador. Significa que Chen Zhao escribió una redacción perfecta. Matemáticas, 148 puntos. Todos estaban asombrados. Solo yo fruncía el ceño, debería haber tenido la nota máxima en matemáticas. ¿Cómo es que me quitaron 2 puntos? ¿Habrán corregido mal? Inglés, 110 puntos. El director de grupo hizo una pausa y continuó. La nota de inglés está un poco baja. Si pudieras estudiar bien inglés y subir a 120 puntos, debería ser bastante fácil. Asentí, ciertamente no estoy satisfecho con este resultado, me quitaron 40 puntos solo en inglés. Tendré que estudiar inglés a fondo a partir de ahora. Lison, 295 puntos. También es la nota más alta de toda la escuela esta vez. El director de grupo elevó el tono de voz y la clase estalló en alboroto. A solo 5 puntos de la nota máxima, ¡qué nivel tan increíble! Estoy muy satisfecho con los resultados de Lison. No estaba muy seguro de algunas preguntas pequeñas y las hice siguiendo mi intuición. Pensé que solo sacaría entre 270 y 280 puntos. No esperaba llegar directamente a los 295 puntos. Fue una grata sorpresa. Mientras tanto, en la clase de élite del piso de arriba, imposible. ¿Cómo puedo ser el segundo puesto del grado? Ma Jianjun, quien siempre había sido el primero de todo el grado, se puso pálido y rígido al escuchar los resultados anunciados por su director. Profesor, ¿quién es el primero del grado? ¿Qué nota sacó? El director de grupo miró a Ma Jianjun con significado. El primero del grado es Chen Zhao, de la clase 2. Sacó 703 puntos. Ma Jianjun se quedó estupefacto. ¿Chen Zhao? ¿Ese mismo Chen Zhao que la última vez quedó en el tercer puesto desde el final de toda la escuela? 703 puntos. 15 puntos por encima de él. Su puesto como número 1 del grado, que había ocupado durante tanto tiempo, fue arrebatado fácilmente por un chico insignificante. En ese momento, yo no tenía idea de que mi primer puesto en el grado había causado una conmoción en la clase de élite. Todavía estaba pensando en mis propios resultados. Resultó que en 2 problemas complejos de matemáticas no escribí la palabra solución, me quitaron 1 punto por cada una. Fue un error absurdo. La situación ya está clara. En las demás asignaturas voy bien, pero mi inglés es pésimo. Tengo que concentrarme en reforzar el inglés, pero ¿cómo debería hacerlo? Empecé a sentirme un poco perdido. Desde pequeño mis notas en inglés nunca han sido buenas. Ni siquiera sé cómo estudiarlo. ¿Cómo se supone que voy a subir mi puntuación? Le di un toque a mi compañera de asiento, Su Lanlan, y ella lo pensó un momento. Yo saqué 50 en inglés. Genial. Fue inútil preguntar. Olvidé que mi asiento está en la zona de los estudiantes de bajo rendimiento. Entre los compañeros que me rodean, ni uno solo aprueba inglés. Lo pensé un poco. Creo que, para empezar, debo aumentar mi vocabulario. La base de cualquier idioma es el vocabulario. ¿Pero cómo aumento mi vocabulario? Ya me había memorizado todas las listas de palabras al final de los libros de texto de inglés. Aún así, en este examen apenas conseguí 110 puntos. Si quiero seguir subiendo la nota, memorizar la lista de palabras del libro definitivamente no será suficiente. Ya lo tengo, memorizar el diccionario, dije. Su Lanlan, ¿trajiste ese diccionario grande de inglés chino? Préstamelo un momento. Su Lanlan asintió y sacó de su mochila un libro más grueso que un ladrillo. La portada era azul y tenía impresos los caracteres Gran Diccionario Inglés Chino. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar alguna palabra? Preguntó Su Lanlan. No. Sonreí levemente. Voy a memorizar este diccionario. Su Lanlan puso una expresión compleja, como si estuviera viendo a un loco. Acto seguido, abrí la primera página del diccionario y contuve el aliento. Las letras dentro del diccionario eran diminutas,
como granos de arroz. A simple vista, parecían un montón de hormigas arrastrándose por la página. El contenido de una sola página de este diccionario equivalía a 3 o 4 páginas de un libro normal. Al pasar a la última página, miré el número de página y mi rostro se puso pálido. Un total de 1769 páginas, es una cantidad exagerada. Pero no queda de otra, si quiero mejorar mis notas en inglés, solo puedo aumentar mi vocabulario. Y la forma más sencilla, directa y efectiva de aumentar el vocabulario es memorizar el diccionario. Sin más remedio, comencé a leer desde la primera línea de la primera página, me pasé toda la mañana en ello. Cuando llegó la hora de salir al mediodía, miré las páginas que llevaba del diccionario, eran exactamente 100. Hice un cálculo aproximado, si leo 100 páginas por la mañana y 100 por la tarde, 50 por la noche, podría memorizar 250 páginas al día, 500 páginas en 2 días, 1000 páginas en 4 días, terminar de memorizarlo en poco más de una semana, ese ritmo es bastante aceptable. Incluso si tengo que hacer otras cosas en el proceso, como máximo terminaré en 2 semanas, todavía estaré a tiempo para el examen de ingreso. Así que comencé a memorizar frenéticamente el diccionario de inglés. Memorizaba en clase y memorizaba durante los descansos. Memorizaba mientras comía y la gente empezó a reunirse a observar, hasta que al final toda la clase se acercó a mirar. Al final, incluso en otras clases se supo que había un genio loco que últimamente pasaba noches enteras memorizando el diccionario de inglés chino. Supongo que, al tener notas tan malas, el estímulo fue demasiado, no soportó el golpe psicológico y se volvió un poco obsesivo. Un diccionario de 1000 páginas. Una vez que terminas de memorizarlo, no necesitas hacer nada más en tu vida, simplemente eres un tonto. Ni en 10 años podrías terminar de memorizarlo. En un abrir y cerrar de ojos llegó el fin de semana y, con él, el examen semanal. Esta vez me tocó entrar al primer salón de exámenes. Como soy el primero de mi nivel, por supuesto me senté en el primer asiento junto a la puerta. Todos los que entraban al mismo salón me miraban la cara. De repente, había aparecido un primer puesto en el nivel de la nada. Querían ver cómo lucía ese bicho raro que se la pasaba todo el día memorizando el diccionario de inglés chino. Cao Xiaobai se alegró mucho al verme sentado en la puerta. Extendió su mano blanca para saludarme. Felicidades por convertirte en el primero. Gracias. Sonreí y pensé que Cao Xiaobai era una chica bastante adorable. Los cerebritos a mi lado estaban algo sorprendidos. Mucha gente intentaba hablar con Cao Xiaobai y fracasaba estrepitosamente, y aún así ella era tan cercana a Chen Zhao. El primer examen, matemáticas, fue tan sencillo como siempre. Pasé apenas una hora terminándolo, incluso lo revisé 2 veces. Confirmé que esta vez sacaría la nota máxima y entregué el examen. Los cerebritos del salón quedaron nuevamente impactados. Ellos apenas iban por el segundo ejercicio largo. Sin duda, merecía ser el primero del nivel. Esta velocidad para resolver problemas era simplemente una victoria arrolladora. La segunda prueba, lengua, fue obviamente mucho más difícil que la anterior. Quizás porque la vez pasada hubo una nota perfecta. Los profesores que diseñaron el examen se sintieron avergonzados y aumentaron drásticamente la dificultad. Empecé a tener dificultades al escribir. El ensayo era un texto argumentativo sobre el problema de los adictos al celular. Esta vez no tenía textos clásicos de los cuales inspirarme. Después de todo, los teléfonos móviles no eran muy populares en la antigüedad, así que no tuve más remedio que esforzarme y escribir basándome en los ensayos de nota máxima que había leído antes. Comencé a improvisar con libertad, pero a medida que escribía sentí que me estaba desviando del tema. Después de terminar, lo leí completo. Suspiré profundamente, esta vez el ensayo quedó un poco mezclado. Después de terminar los exámenes, tendré que escribir varios ensayos con frecuencia para practicar y mejorar mi nivel de redacción. Desde que el director me ayudó a publicar aquel texto en chino clásico la última vez. Mi hermosa casera y su padre valoran mucho mi talento literario. Hoy es el día acordado para conocer a su padre. El día de Dentiejun, después de terminar los exámenes y llegar a casa, me di una ducha rápidamente. Luego me puse mi ropa más presentable, un conjunto deportivo de Adidas, y le envié un mensaje a Deng Cixin. ¿Cuándo vamos a ver a tu padre? Ya estoy listo. Unos segundos después, Deng Cixin respondió. Se notaba un aire de opulencia. Sin duda, el territorio de un propietario es diferente. Hasta la puerta principal se veía majestuosa. Llamé a la puerta 3 veces, de manera uniforme y educada, y con un chasquido, la puerta se abrió desde adentro. Me quedé paralizado. Deng Cixin acababa de ducharse y estaba de pie en la entrada, envuelta en una bata de baño blanca. Su cabello mojado aún goteaba.
Su rostro estaba sonrojado tras el agua caliente y su cuello blanco era largo y elegante como el de un cisne. Había gotas de agua aún sin secar en sus hermosas mejillas. Aspiré el aroma que emanaba de ella y, de repente, me sentí desconcertado. No es de extrañar que el mercado de perfumes tenga una facturación de miles de millones al año. La fragancia de una mujer realmente hace que se te cierre la garganta. Siéntate en el sofá y espera un momento, voy a cambiarme y nos vamos. Mi papá ya lleva esperando un buen rato. Den Sixin se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Entré, cerré la puerta y comparé la casa de Den Sixin con la que yo alquilaba. Simplemente no tenían comparación. La decoración era tan exquisita que hasta las vetas del suelo de madera desprendían un aire de lujo. El televisor en la pared era impresionante por su tamaño, así que me senté en el suave sofá de cuero y esperé pacientemente. Sobre la mesa de centro había lichis y mangos. Se veían bastante frescos y tenía muchas ganas de comerlos. Pero pensé que ponerme a comer fruta apenas sentado sería algo indigno, así que me contuve. El Audi A8 estaba estacionado adentro, brillando. Chasqueé la lengua en silencio. Parece que Den Sixin había cambiado de coche otra vez. Cada pocas semanas o un mes, Den Sixin cambiaba de vehículo, y nunca elegía uno que costara menos de 1 millón. Súbete y abróchate el cinturón, vas a tener suerte. Esta noche mi papá nos invita a cenar en Killing Fu. Den Sixin se puso sus gafas de sol, pisó el acelerador y el coche arrancó con un rugido. Killing Fu, salón privado coral, era una sala de alto nivel. Den Tiejun vestía un traje de tai chi blanco. Con su larga barba y un aire distinguido y sabio, estaba sentado a la mesa, acompañado por otros 2 ancianos con gafas. Vestían ropas sencillas, parecidos a esos profesores o eruditos. Viejo Den. ¿Por qué ese tal Chen Zhao aún no llega?, preguntó uno de los ancianos. Viejo Mu, no te impacientes. Debería estar por llegar. ¿Acaso no falta todavía para la hora de comer?, respondió Den Tiejun con una sonrisa. Aunque Chen Zhao no sabe que en realidad somos nosotros dos quienes queremos verlo, incluso si viniera a verte a ti, no debería llegar tan tarde, ¿no? Un joven de la generación posterior haciendo esperar aquí al maestro Sufua y a Den Tiejun, ¿qué clase de comportamiento es ese? El otro anciano también frunció el ceño, con una expresión bastante desagradable. Viejo Ma, ¿por qué también te has impacientado? No se puede culpar al señor Chen, es un asunto de mi hija. Después de todo, el señor Chen vino en el coche de mi hija. Den Tiejun soltó una carcajada. Mi hija creció viéndola a ustedes, ya saben cómo es. ¿Cuándo se habían vuelto conocidos? Los 2 ancianos, llamados Viejo Mu y Viejo Ma, suspiraron. Efectivamente, Den Sixin creció bajo su mirada, era casi como una hija para ellos, y ese defecto de llegar tarde de Den Sixin. Ellos no podían hacer nada al respecto, solo esperar. Pasaron unos minutos. La puerta se abrió de repente de golpe y Den Sixin entró apresurada. Por fin llegué. Den Tiejun, al ver a su hija, mostró una sonrisa alegre como la de un niño. Me sentí un poco desconcertado. Pensé que solo habría un anciano esperando, bastaría con saludarlo como tío Den, pero resultó que había 3 en total. ¿Cómo debería saludarlos? Afortunadamente, Den Sixin comenzó a presentarme de inmediato. Este es mi padre, Den Tiejun. Suwa, este es el amigo de mi padre, Mu Tianqiao, es un experto en reliquias antiguas. Investiga todo tipo de antigüedades y su nombre es muy conocido en el país. Anteriormente trabajó en la Universidad de Pekín y en el Museo del Palacio. Ahora está jubilado y abrió su propio intercambio de antigüedades, ayudando a otros a autenticar objetos antiguos. Pensé que esta alineación parecía la de los ancestros de alguna secta en una novela de fantasía, así que me apresuré a decir, hola, tío Den, tío Mu. Este es el amigo de mi padre, Ma Qingtian, es historiador y literato. Anteriormente fue profesor en la Universidad de Wuhan y en Fudan. Ahora también está jubilado. Den Sixin presentó al último, hola, tío Ma. Al oír esto, no me atreví a ser descortés. Mu Tianqiao y Ma Qingtian asintieron y sonrieron amablemente. Hola, joven. Den Tiejun miró hacia la puerta y luego hacia su hija. ¿El señor Chen Zhao aún no ha llegado? Este apuesto joven, ¿es el hijo del señor Chen? Mu Tianqiao y Ma Qingtian también preguntaron con curiosidad. Así es. ¿Dónde está el señor Chen? Den Sixin se quedó atónita y me dio un toque. ¿No es este él? Los 3 viejos se quedaron estupefactos al mismo tiempo, mirándome a mí y luego a Den Sixin. Parecían no haber reaccionado. Los 3 ancianos tienen grandes conocimientos de cultura tradicional. Vieron el texto en chino clásico que escribí en el periódico y pensaron que debía ser un experto en cultura antigua, y al oír que Den Sixin conocía al autor, se apresuraron a pedir unirse. ¡Qué bien!
comer juntos y conocer a un amigo capaz para debatir problemas académicos en el futuro. Los tres sintieron instintivamente que quien pudo haber escrito un artículo así, tenía que ser un erudito de mediana o avanzada edad. Sin embargo, no vieron a ningún académico maduro, solo a un joven de último año de preparatoria. Al sentir que inconscientemente pensaban que yo solo venía por la comida gratis, Deng Xiaoxin se frotó las sienes. Dirigiéndose a los tres ancianos, les dijo, se los dije, este joven apuesto es Chen Zhao. Ese artículo que vieron en el Baichen Times, lo escribió él. Chen Zhao es él es Chen Zhao, ¿lo entienden ahora? Los tres ancianos se quedaron paralizados, con expresiones de absoluta incredulidad. El joven era realmente el autor original. ¿Tan joven? ¿Cómo es posible? Es simplemente una locura. Es un disparate. ¿Cómo va a ser un artículo clásico escrito por un mocoso? Mutian fue el primero en molestarse. Xiaoxin, deja de jugar con nosotros, que ya somos huesos viejos. ¿Acaso el señor Chen aún no ha llegado?, preguntó Ma Qingtian. Hija mía, te pedimos que trajeras al señor Chen, debiste asegurarte de traerlo adentro. ¿Será que fue al baño? ¿O a estacionar el auto? Debiste esperarlo. ¿Cómo va a saber él cómo entrar? ¿No es esto una mala atención? Deng Tiejun también frunció el ceño. Deng Xiaoxin no sabía qué hacer. Acto seguido, me acercó una silla y me indicó que me sentara. Luego, Deng Xiaoxin se puso a mi lado. Tomó otra silla, se sentó con total naturalidad y chasqueó los dedos. El camarero se acercó de inmediato. Ya están todos, pueden servir la comida. Vi que los tres ancianos me observaban con miradas de sospecha. Sabiendo que aún no me creían, les expliqué con una sonrisa, estimados maestros. Ese texto en lenguaje clásico es realmente una obra mía. No fue algo escrito de un solo tirón, sino un trabajo que me tomó mucho tiempo corregir y pulir. Siempre me ha gustado escribir en estilo antiguo, y dio la casualidad de que el artículo encajaba con el tema del examen. Después de redactarlo, el director lo tomó y lo envió a publicar. Mentí, después de todo, un texto clásico de tal calidad. No es realista decir que lo escribí de golpe, así que esa fue mi excusa. Es una obra que he revisado y pulido durante mucho tiempo, pero después de mis explicaciones, los tres ancianos fruncieron el ceño aún más. Era evidente que seguían sin creer que yo fuera el autor de este artículo. Chen Zhao, dime la verdad, ¿quién escribió este artículo realmente?, preguntó Mutian con severidad. Ma Qingtian se acomodó las gafas y dijo con tono solemne, Chen Zhao, sabemos que en el mundo literario actual ocurren muchas cosas de este tipo. Padres que escriben por sus hijos para ayudarlos a ganar fama. Este texto clásico también debió ser escrito con la ayuda de tu padre. No es así. Queremos conocer al verdadero autor y entablar amistad con él. Pensé para mis adentros. ¿Quieren conocer al verdadero autor? ¿Acaso no estoy justo frente a ustedes? Así que sonreí y expliqué. Este texto clásico realmente lo escribí yo. Los tres viejos seguían sin creerme. Mutian, furioso, se quitó las gafas, frunció el ceño y gritó. Conozco a muchos expertos con gran maestría en textos clásicos, y todos coinciden en que es una obra maestra. ¿Cómo es posible que haya sido escrita por un chico como tú? No importa que un joven carezca de talento, lo más importante es tener integridad. ¿Dónde quedó tu honestidad? Ma Qingtian también se enfureció. Esta comida, nominalmente la organiza Deng Tiejun, pero en realidad, el señor Mu y yo estamos pagando de nuestro bolsillo porque queríamos conocer a un literato a través de su obra. Invitamos a un maestro capaz de escribir algo tan magnífico. ¿Qué haces aquí bromeando, muchacho? ¡Lárgate! Al oír esto, mi sonrisa desapareció, y mi expresión se volvió sombría. Estos tres viejos parecen eruditos, pero a su edad son capaces de juzgar a las personas solo por su apariencia, echando a alguien sin siquiera intentar comprobar nada. Ustedes me invitaron a comer, y ni siquiera se ha calentado mi asiento y ya quieren que me vaya. ¿Qué clase de comportamiento es este? Llamarme cuando les conviene y echarme cuando no, es simplemente un insulto. Deng Xiaoxin golpeó repentinamente la mesa con gran fuerza, haciendo que el plato de cerámica frente a ella saltara con un sonido metálico. ¿Qué les pasa a ustedes tres? ¿Acaso no me tienen ningún respeto?, exclamó Deng Xiaoxin, enfurecida. Me pidieron que trajera a Chen Zhao, lo traigo y ahora lo quieren echar. ¿Qué están buscando? ¿Problemas? ¿Quieren pelear? ¿Acaso sus viejos huesos pueden contra mí? Me quedé estupefacto. Sabía que Deng Xiaoxin tenía un carácter explosivo, pero no pensé que fuera tan feroz. Fue increíble. Fue un poco demasiado intenso. No esperaba que los tres ancianos se encogieran de miedo de inmediato, visiblemente nerviosos. Se nota que es una obra maestra. Es imposible que haya sido escrita por un joven. Deng Tiejun intervino para calmar los ánimos.
pero ya que el joven Chen Zhao está aquí, que se quede a comer está bien. Es solo que queremos conocer al verdadero autor. ¿Cómo que no es posible? Este artículo lo escribió Chen Zhao. Si no me creen, pónganlo a prueba, gritó Deng Xixin con molestia. Pero una vez que termine, tendrán que disculparse con él. Sentí una gran calidez en mi interior. Deng Xixin, mi casera, realmente era buena conmigo. Aunque mi actitud se volvió muy desafiante y ella tenía un temperamento explosivo y solía ser arrogante. Tenía buen corazón, era una chica bondadosa. De repente, el anillo del sistema en mi mano me dio una descarga eléctrica. Y aparecieron varias líneas de texto. Misión de escenario activada. Obtén el reconocimiento de 3 viejos eruditos. Escribe un ensayo en el momento, deslumbra a todos con tu gran talento y hazle saber a esos 3 viejos lo que es un genio. Lo que es ser alguien impresionante, lo que es ser un héroe desde joven y lo que significa que las nuevas generaciones superen a las anteriores. Recompensa de la misión. 3 libros de experiencia de habilidad avanzada en pintura china. Tras leer la misión del sistema, me quedé aturdido por un instante. ¿Escribir un ensayo en el momento? Mi nivel de redacción no es tan bueno, ¿cómo voy a arreglármelas con esto? Aunque podría intentarlo a la fuerza, después de todo, he memorizado tantos textos antiguos que cualquiera que elija será un clásico. Con clásicos transmitidos por generaciones, ¿voy a temer no impresionar a la audiencia? En cuanto a la recompensa de la misión, ¿no debería haber sido extender el tiempo de la experiencia de alta inteligencia? ¿Por qué es un libro de experiencia de pintura china? ¿Qué clase de cosa es esa? Mientras reflexionaba, la voz de Mutianke me despertó de repente. Chen Zhao. Ya que dices que ese texto en chino clásico lo escribiste tú, ¿podrías escribir otro artículo aquí mismo para que lo apreciemos? Mutianke me miraba con una expresión poco amable, y Ma Qingtian también asintió, mirándome con una sonrisa forzada. Vamos, demuéstranos de lo que eres capaz. No hace falta que sea del mismo nivel que el anterior. Con que sea un poco bueno bastará. Ambos ancianos pensaban que retrocedería ante la dificultad, pero nunca imaginaron que yo asentiría. Está bien, escribiré en el momento. Mutianke y Ma Qingtian se miraron entre sí, y vieron sorpresa y burla en los ojos del otro. Qué joven tan valiente, ya que no temes hacer el ridículo frente a todos. Te seguiremos el juego hasta el final, para ver cómo te justificas cuando no puedas escribir nada o escribas un desastre. Inmediatamente, Mutianke llamó al mesero para pedir papel y bolígrafo. Deng Xixin me miró profundamente con preocupación, pareciendo preguntar con la mirada, «Chico, ¿podrás lograrlo?» Yo sonreí levemente y respondí con la mirada. Mi talento literario los dejará aterrorizados. Pronto, el mesero trajo el papel y el bolígrafo y los extendió frente a mí. ¿Los señores me darán un tema o debo escribir sobre lo que yo quiera?, pregunté levantando la vista. Los 3 ancianos se miraron entre ellos y luego volvieron la vista hacia mí. Escribe lo que quieras. Cualquier tema servirá, al fin y al cabo, soy un joven aprendiz, sería demasiado cruel pedirme que escriba sobre un tema específico. Asentí con la cabeza y destapé mi pluma estilográfica. Si era libertad creativa, entonces todo sería más fácil. Con tantos artículos excelentes de mi vida pasada, bastaba con escribir cualquiera. Casualmente, vi que la habitación de al lado era el Salón Yueyan. Hace poco estuve de viaje en la Torre Yueyan, así que escribí un ensayo expresando mis sentimientos a través del paisaje. Ahora, simplemente transcribiré ese artículo. Se lo presento a los maestros. Dicho esto, ni siquiera me molesté en mirar la reacción de los 3 ancianos y comencé a escribir. Al observar los magníficos paisajes de Baling, se centran en el lago Donting, abarcando montañas lejanas, devorando el río Yangtze. Escribí a una velocidad vertiginosa, casi sin levantar la pluma ni un instante. Sin dudarlo, terminé todo el artículo rápidamente y soplé sobre la punta de la pluma. Fue como un tirador que, tras disparar, sopla con elegancia el cañón de su arma. Así es, lo que había sacado. Era precisamente la obra maestra más famosa de mi vida pasada, el relato de la Torre Yueyan. Deng Tiejun tomó primero aquella hoja y comenzó a leerla en silencio. Mutianke y Ma Qingtian soplaban sus tazas de té con indiferencia, con el rostro lleno de desdén. Después de todo, era solo un niño, ¿qué gran artículo podría escribir? Deng Tiejun tampoco le dio mucha importancia al principio, pero apenas leyó la primera línea, su expresión cambió drásticamente. ¡Qué ímpetu tan inmenso! Abarcando montañas lejanas, devorando el río Yangtze. ¡Qué descripción tan imponente! El comienzo era abrumador. Deng Tiejun se calmó un poco y siguió leyendo, pero con cada frase que leía, su asombro interior aumentaba. Con cada línea que pasaba, la expresión en el rostro de Deng Tiejun se volvía aún más impactada.
Al llegar al final, Dentiejún estaba tan emocionado que su rostro se puso rojo y no pudo evitar gritar. Bien, excelente artículo, una obra maestra, una verdadera maravilla literaria. Mutianke y Maquintian, que estaban a un lado pensando en cómo darle una lección al joven, se sobresaltaron por la reacción de su viejo amigo y miraron a Dentiejún con sorpresa. ¿Qué estaba pasando? ¿Será posible que realmente esté bien escrito? Imposible, es solo el ensayo de un niño. Incluso si estuviera bien escrito, ¿cómo podría merecer el calificativo de maravilla literaria? Mutianke y Maquintian arrebataron rápidamente la hoja y comenzaron a leerla, llenos de dudas. Al ver la hoja por primera vez, ambos ancianos fruncieron el ceño al unísono, pero tras leer unas pocas líneas, los rostros de los dos ancianos cambiaron drásticamente. Como expertos en literatura antigua, ambos poseían una gran capacidad de apreciación. A medida que leían, se dieron cuenta de que se trataba realmente de una obra imponente y, emocionados, no pudieron evitar leerla en voz alta. Al terminar de leer el texto completo, los dos ancianos, incapaces de contener su entusiasmo, exclamaron al unísono. ¡Excelente! Grandioso y de una magnitud imponente. Con una elección de palabras exquisita y un trasfondo profundo, es una obra de primera clase. Ante los elogios de aquellos ancianos emocionados, simplemente sonreí levemente sin reaccionar, bebiendo mi té con tranquilidad mientras permanecía apartado. Den Sixin me miró a un lado con gran admiración, al ver cómo podía seguir bebiendo mi té con tal serenidad ante los elogios unánimes de tres expertos. La madurez mental de este muchacho no es nada sencilla. Cuando los tres ancianos volvieron a mirarme, sus expresiones habían cambiado, mostraban remordimiento. Había sorpresa, admiración y confusión. Ni siquiera ellos mismos habrían podido escribir este recuerdo del pabellón Yueyang, tal talento a una edad tan temprana. Podría ser que provenga de una familia ilustre o de linaje intelectual. Finalmente, Dentiejún se puso de pie primero, incluso cambió la forma en que se dirigía a mí. Con un rostro muy solemne, dijo, «Señor Chen, anteriormente he sido un ciego. Lamento profundamente haber cuestionado su dominio literario y me inclino aquí para pedirle disculpas». Me levanté apresuradamente y también le hice una reverencia a Dentiejún. «Usted es demasiado cortés, después de todo soy muy joven, es normal que surgieran dudas». A su lado, Mutianke y Maquintian también se levantaron e hicieron profundas reverencias. Me apresuré a devolverles el gesto. Después de todo, soy alguien de una generación menor y este tipo de honores son difíciles de aceptar. Si hubiera otras personas del mundo cultural presentes, probablemente se habrían quedado con los ojos desorbitados ante lo que estaban viendo. «Traigan los platos rápido, no dejen que nuestro pequeño amigo Chen pase hambre». Dentiejún llamó al camarero, ya se refería a mí como un amigo. Den Sixin mostró sorpresa en su rostro. En su memoria, su padre rara vez alzaba su copa. Pronto, los platos llegaron uno tras otro, ninguno de ellos estaba mal. No solo tenían una presentación exquisita, sino que, lo más importante, su aroma era explosivo, sin comparación. A los tres ancianos no les interesaba mucho la comida, permanecían con la cabeza baja, observando el manuscrito del recuerdo del pabellón Yueyang y alabándolo constantemente. Los tres ancianos trataban mi manuscrito como si fuera un tesoro, con miradas tan emocionadas como las de un avaro mirando lingotes de oro, y discutieron durante más de 20 minutos antes de detenerse. Levantaron la vista al unísono para mirarme.